Este fanfic es irreal y grosero, los personajes son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Saludos a todos los miembros del canal. Y saludos a ti que decidiste ver este video. Eres un crack. Espero que te suscribas, des like y me digas qué opinas en los comentarios. Me apoyaría muchísimo a seguir haciendo videos. Gracias por su apoyo. Antes de iniciar con el capítulo, un saludo especial a la Dax 234. Nuestro primer miembro del canal. Si quieres un saludo especial, puedes unirte al canal, mando saludos especiales a partir del rango demonio. Sin más, que comience el video. La mañana en el monte Sahiri amaneció clara, como si el cielo mismo quisiera bendecir nuestro último día juntos. El aire cortaba, limpio y frío, pero en él flotaba una calma extraña, esa que precede a las tormentas o a las despedidas. Nos reunimos en el claro, el mismo donde nos habíamos entrenado, peleado, reído y, hacía apenas unos días, abrazado tras sobrevivir a nuestro propio infierno. Sabito y Hiyu vestían sus uniformes nuevos, el negro impecable contrastando con sus rostros aún marcados por magulladuras y vendajes. Yo llevaba el mío, el aori blanco de mi padre limpio y reparado, la katana en la cintura, la máscara de Kitsune colgando. El silencio pesaba. No era incómodo, sino denso, cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Sabito fue el primero en romperlo, como siempre. Esbozó esa sonrisa suya, la que usaba para ocultar el nerviosismo, y me dio un golpe en el hombro que aún me dolió en las costillas rotas. Bueno, hermano, dijo, su voz firme pero con un temblor apenas perceptible. Nos vamos a la selección. A partir mañana, estaremos en esa montaña maldita, peleando contra demonios de verdad. Como si no hubieras peleado ya contra uno, repliqué, y mi voz salió más áspera de lo que pretendía. Hiyu dio un paso al frente. Sus ojos azules, siempre tan difíciles de leer, brillaban con una luz distinta. Determinación, sí, pero también algo más profundo. Gratitud. Y tristeza. Ganju, dijo, y su voz, siempre tan baja, sonó clara en el silencio del claro. Sin ti, sin lo que hiciste en esa pelea, sin confiar en mí con tu katana, no estaríamos aquí. No sería quien soy ahora. Tú hiciste el trabajo, respondí, negando con la cabeza. Yo solo te di la herramienta. No, interrumpió Sabito, su tono serio por una vez. Nos diste más que eso. Nos diste una oportunidad de no ser los que siempre se quedan atrás. Y lo siento. Por lo que dije antes. Lo miré. Su orgullo, siempre tan feroz, estaba ahí, pero domeñado. Aprendido. No lo sientas, dije, y esta vez mi voz se suavizó. Tenías razón en parte. Los traté como a niños. Quería protegerlos, sí, pero también los subestimé. No volverá a pasar. Hiyu asintió, y luego, con un movimiento que pareció costarle un esfuerzo titánico, extendió su mano. No para un apretón formal, sino para ofrecerla, como un puente. Pase lo que pase en la selección, dijo. Sobrevivamos. Y cuando lo hagamos, cuando seamos cazadores de verdad, nos volveremos a encontrar. Y cuando seamos pilares, añadió Sabito, su sonrisa reapareciendo, desafiante. Brindaremos otra vez. Con sake de verdad, no esa porquería que robé. Tomé la mano de Hiyu, y Sabito puso la suya encima. Las apretamos, las tres, en un gesto torpe y poderoso. Lo prometo, dije. Nos volveremos a ver. Y seremos pilares. Los tres. Nos soltamos, y el vacío que dejó el contacto fue inmediato. Pero no era un vacío frío. Era el espacio de algo que crecería, que esperaría. Entonces, Urokodaki emergió de la cabaña. Caminó hacia nosotros con esa parsimonia suya, cada paso medido, eterno. Se detuvo frente a Sabito y Hiyu primero. Los miró a través de la máscara de Tengu por un largo momento. Han mejorado, dijo, su voz grave y serena. Pero la selección no perdona la complacencia. Recuerden cada lección. Cada gota de sudor. Y vuelvan. Sabito asintió, su mandíbula apretada. Hiyu inclinó la cabeza, respetuoso. Luego, Urokodaki se volvió hacia mí. Caminamos juntos unos pasos, alejándonos de los chicos, hasta el borde del claro donde la niebla comenzaba a danzar entre los pinos. El maestro se detuvo y, por un momento, no dijo nada. Solo me miró. O sentí que me miraba, tras esa máscara impenetrable. Ganju, dijo al fin, y su voz, por primera vez, perdió parte de su dureza. Cuando llegaste aquí, eras un torrente desbocado. Ahora eres un río. Sabes cuándo fluir, cuándo detenerte, cuándo congelarte para proteger.
Tu padre estaría orgulloso. Sus palabras me golpearon en el pecho con una fuerza que ninguna técnica de respiración podía mitigar. Mi padre. Takeshi. El colmillo blanco. Gracias, maestro, logré articular, mi voz más baja de lo normal. Por todo. Por enseñarme. Por ser un hogar cuando ya no tenía uno. Urokodaki extendió su mano y la posó en mi hombro. Un gesto simple, pero que pesaba como una montaña. El camino de un pilar es solitario y peligroso, dijo. Pero recuerda, no estás solo. Tienes a esos dos insensatos, señaló con un leve movimiento de cabeza hacia Sabito y Hiyu. Tienes a Kanae Kocho, que confió en ti. Y tienes lo que yo pude enseñarte. El resto, lo forjarás tú mismo. Hizo una pausa, y luego, con una solemnidad que heló el aire. Este monte siempre será tu refugio. Retiró su mano y dio media vuelta, caminando de regreso hacia la cabaña sin mirar atrás. Su silueta se perdió entre la niebla, y supe que no volvería a salir. Su despedida había sido esa. El gesto, la mano en el hombro, las palabras. Era suficiente. Me volví hacia Sabito y Hiyu. Estaban donde los había dejado, esperando. Crucé la distancia en unos pasos, y antes de que pudiera decir nada, Sabito me abrazó. Fue un abrazo brutal, de esos que aplastan costillas y transmiten más que 1000 discursos. Cuídate, hermano, murmuró contra mi hombro. Tú más, respondí, devolviendo el abrazo con la misma fuerza. Cuando nos soltamos, Hiyu estaba ahí, con los brazos ligeramente abiertos, inseguro. No esperé. Lo atraje hacia mí y lo abracé también. Su cuerpo se tensó un segundo, y luego se relajó, correspondiendo. Gracias, susurró, tan bajo que apenas lo oí. Por todo. Nos vemos pronto, dije, soltándolo. Los dos. Vivos. Y más fuertes. Asintieron. Luego, sin más palabras, giraron y comenzaron a caminar sendero abajo, hacia el mundo, hacia su prueba, hacia su destino. Me quedé en el claro, viendo cómo sus siluetas se empequeñecían y desaparecían entre los árboles. Shizuka, posada en una rama cercana, inclinó la cabeza. ¿Vamos, maestro? Preguntó con su voz clara. Vamos, respondí. Ajusté la katana en mi cintura, toqué la máscara de kitsune que colgaba de mi cinto, y emprendí mi propio camino. Hacia el sur. Hacia Kurogawa. Hacia lo que fuera que me esperaba. El viaje fue largo, pero mi mente no estaba en el camino. Repasaba cada momento en Sagiri. Los duelos, las risas, la pelea contra la ex luna, el abrazo de Urokodaki, la promesa en el claro. Mis hermanos. Mi maestro. Mi hogar. Pero el hogar, ahora, estaba detrás. Adelante solo había misión. Kurogawa me recibió con un manto de normalidad que, paradójicamente, me puso en alerta desde el primer paso. Crucé el arco de piedra que marcaba la entrada del pueblo y me detuve un instante, dejando que mis sentidos se extendieran como raíces. Y lo que percibí me heló la sangre más que cualquier ventisca. No era una presencia demoníaca. No era peligro físico inminente. Era otra cosa. Algo más sutil y, por ello, más perturbador. El pueblo en sí parecía próspero. Las calles eran más anchas que en otras aldeas, algunas incluso adoquinadas. Los edificios, de madera bien trabajada, tenían ese aire moderno de la era Taiso. Alguna que otra fachada con influencia occidental, faroles de gas funcionando incluso de día, tiendas con escaparates de cristal. La gente vestía ropas limpias, algunas incluso elegantes. Un lugar que, a simple vista, cualquier viajero calificaría de encantador, próspero, incluso envidiable. Pero mis sentidos gritaban. Era una oleada nauseabunda de emociones que impregnaba el aire como un gas invisible. Rechazo. Incomodidad. Un asco profundo, visceral, que no era mío, pero que resonaba en mí, por mi percepción extrasensorial, con una intensidad que me mareó por un instante. Como si el pueblo mismo, sus calles, sus casas, su atmósfera, estuvieran empapados en un odio silencioso y corrosivo. Apreté la mandíbula y forcé mis piernas a moverse. Shizuka, desde mi hombro, emitió un graznido bajo, inquieto. Maestro, susurró. Yo también percibo algo. Pero no es un demonio. No exactamente, respondí, igual de bajo. Avancé por la calle principal, mis botas resonando con un ritmo pausado pero firme. La gente era lo más extraño. Caminaban absortos, metidos en sus propios asuntos con una intensidad que rayaba en lo enfermizo. Una mujer barría el umbral de su casa con movimientos mecánicos, sus ojos fijos en la escoba como si en ella se ocultara el secreto del universo.
Un hombre cargaba un saco de verduras sin mirar a ningún lado, esquivando a los transeñantes por inercia, no por consciencia. Todos parecían dormidos. Como si una niebla espesa les hubiera cubierto la conciencia, dejando solo cascarones que repetían rutinas. Nadie me miró. Nadie se detuvo. Nadie registró mi presencia, mi uniforme, mi katana. Era como ser invisible en un desfile de autómatas. Hasta que alguien habló. Buen día. La voz, amable, neutra, cortó el silencio de mi aislamiento. Me giré. Un hombre de mediana edad, con ropas de comerciante, me sonreía con una cortesía perfectamente normal. Demasiado normal. En un pueblo de sonámbulos, su saludo fue un latido inesperado en un pecho muerto. Buen día, devolví, automático, mi voz más plana de lo habitual. El hombre asintió y siguió su camino, reabsorbiéndose en la masa de autómatas. Pero el daño estaba hecho. Mi percepción, ya alerta, se tensó como una cuerda de arco. Continué. Una farmacia. Necesitaba reponer los productos médicos que Kanae me había enseñado a usar, los que Shinobu había preparado, los que nos habían salvado la vida a mí, a Sabito y a Hiyu en esa cabaña abandonada. El botiquín estaba casi vacío. La pelea contra la ex luna había agotado hasta la última gasa, la última pizca de hierba hemostática. El timbre de la puerta sonó con un tintineo alegre que contrastaba grotescamente con la atmósfera del lugar. ¿Cómo crees que me va a molestar el desplazamiento al ala sureste? Esos sujetos son los que están destruyendo este pueblo después de todo, decía una voz masculina, cascada, desde el mostrador. Un hombre mayor, de pelo ralo y gafas apoyadas en una nariz afilada, hablaba con una cliente. Una mujer regordeta, de canas recogidas en un moño severo y una expresión que, incluso en reposo, parecía una mueca de desaprobación. Ambos se volvieron al oír el timbre. Sus ojos se posaron en mí. Y en ese instante, sentí como el peso de su atención se clavaba en mi piel como agujas. Enseguida lo atiendo, dijo el farmacéutico, su sonrisa profesional apareciendo y desapareciendo en un instante. Son unos engendros, dijo la mujer, y su voz, que antes había sido parte de una conversación trivial, ahora adquirió un filo cortante. No miraba al farmacéutico. Me miraba a mí. Directo, fijo, como si sus palabras fueran para él, para el dependiente, pero su veneno viajara en línea recta hacia mi pecho. No lo voy a tolerar y tampoco las otras damas ilustres de Kurogawa. Ellos se tienen que ir. No aparté la mirada. No parpadeé. Porque en un principio, mis ojos no habían estado en ella, sino en todo lo demás. En la rigidez de su postura. En la forma en que sus manos, regordetas, apretaban el bolso con una fuerza que blanqueaba sus nudillos. En la energía que emanaba de ella. Un cóctel denso de odio, superioridad y un miedo retorcido, profundo, que no sabía a qué. Bueno, ¿sabe qué digo yo? El farmacéutico rió, una risa hueca, mecánica. Que el gomisuerio uso se encargue. Listo, señora Kuroki. A su cuenta. Que tenga un buen día. La señora, Kuroki, me lanzó una última mirada severa, una que decía te he visto, forastero, y no me gustas, y se retiró con paso firme. El tintineo de la puerta marcó su salida. ¿En qué le puedo ayudar? Preguntó el farmacéutico, Kisaragi, según la mujer lo había llamado. Me acerqué al mostrador. Mi mente, siempre metódica, repasó la lista que Kanae me había hecho memorizar. Vendas de lino. Gasas estériles. Hilo de seda para suturas, del más fino. Agujas curvas. Tintura de árnica. Ungüento de caléndula. Raíz de jengibre seca. Corteza de sauce blanco en polvo. Hojas de miel en rama. Y los materiales para el compuesto especial de Shinobu, ese polvo grisáceo en un pequeño frasco de vidrio que, mezclado con agua, detenía hemorragias en segundos. Lo recité todo, sin omitir una sola palabra, sin un titubeo. El farmacéutico me miró con una mezcla de sorpresa y algo más que no supe identificar. Vaya, ¿va a pelear una guerra, jovencito? Preguntó, mientras comenzaba a reunir los productos. Se podría decir, respondí, lacónico. ¿Está de paso? Inquirió, sin levantar la vista de sus estantes, vengo por asuntos laborales. Apenas termine me retiraré. Supongo que de verdad resalto demasiado. Oh, Dios, yo no lo decía por eso, interrumpió, y su risa sonó de nuevo, ese sonido hueco. Llevo mucho tiempo aquí, veo las mismas caras diario. Es bueno tener variedad. Se volvió hacia mí, y me dedicó una sonrisa que me permitió ver sus dientes amarillentos, desgastados. Aproveché el instante para analizar su rostro.
Más arrugas de las que había notado inicialmente, surcos profundos alrededor de la boca, ojos pequeños y acuosos que, al mirarme, perdían toda la calidez que su tono pretendía. Había algo en él, en la forma en que sus dedos empaquetaban mis compras con una precisión mecánica, que me recordó a los autómatas de las calles. Pero no del todo. En sus ojos, a diferencia de los otros, había una chispa. Una chispa alerta, calculadora. Sheikh Kisaragi se presentó de repente, extendiendo una mano que no dudé en estrechar. Su piel era fría, seca, como papel viejo. Yo soy Ganju Nishimura, mentí, usando un apellido común. Nunca está de más. Pues, bienvenido a Kurogawa, señor Nishimura, dijo, y su sonrisa se ensanchó. El tintineo de la puerta no nos interrumpió. Fue el grito. Está escapando. Atrápenlo. Pasos rápidos. El sonido de un cuerpo siendo embestido, de ropa rasgándose, de un golpe sordo contra el suelo. Me giré hacia la puerta. A través del cristal, vi un grupo de niños. 6, quizás 7. Rodeaban a una figura más pequeña, tendida en el polvo. Puños que se alzaban y descendían. Patadas. Risas. Las risas de los niños, que deberían ser alegres, sonaban allí, en ese contexto, como el graznido de cuervos sobre un cadáver. Instintivamente, mi mano fue a la empuñadura. Pero no desenvainé. No aquí. No así. ¿Qué pasa? Pregunté, mi voz más tensa de lo que quería. El farmacéutico, Kisaragi, se encogió de hombros con una indiferencia que me heló. Así son los niños. ¿Qué se le va a hacer? No concordé. No podía concordar. Sin mediar palabra, sin importarme las miradas que pudiera atraer, crucé la farmacia entre zancadas y salí a la calle. Aléjense. Mi voz no fue un grito, sino una orden, baja, cortante, la voz que usaba frente a un demonio. Aléjense de él ahora. Los niños se detuvieron. Sus cabezas giraron hacia mí como una sola, en una sincronía antinatural. Y entonces, el líder, un chico de no más de 13 años, de mandíbula cuadrada y ojos pequeños y duros, me miró. Yo, Ganju Yukimura, que me había enfrentado a decenas de demonios sin pestañear, sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral. Di un paso atrás. Involuntario. Instintivo. No era el chico. No era su mirada, por fría que fuera. Era lo que esa mirada generó. Mis sentidos, mi percepción extrasensorial, siempre activa, siempre filtrando el mundo, se dispararon como un sistema de alarma enloquecido. Una advertencia. Un peligro. Pero no de los niños. Del pueblo. La indiferencia absoluta que había envuelto a Kurogawa desde mi llegada se desvaneció en un instante. Como si una capa de hielo se hubiera quebrado, revelando las aguas negras y turbulentas debajo. Sentí sus miradas. Todas. Desde las ventanas entreabiertas, desde las puertas de las tiendas, desde los puestos del mercado. Los autómatas habían despertado, y sus ojos, cientos de ojos, convergían en un solo punto. Yo. No había odio en esas miradas. No había rabia. No había nada tan simple. Había un escrutinio frío, calculador, como el de un gran depredador colectivo que evalúa a una presa inesperada. Como si el pueblo entero, en su dormida vigilia, hubiera decidido que yo, el forastero, era un problema a resolver. El peso de esa atención era casi físico. Apretaba mi pecho, mis hombros, me hacía más consciente de cada uno de mis movimientos, de cada respiración. Shizuka, desde mi hombro, emitió un graznido ronco, y sus garras se aferraron a mi Aori con una fuerza inusitada. El niño en el suelo, el que había estado recibiendo la paliza, levantó la vista hacia mí. Tenía un parche en el ojo izquierdo, sucio y desgastado. El otro ojo, el que podía ver, era de un marrón oscuro, casi negro. Y en él, no vi gratitud. No vi alivio. Vi algo que me heló aún más que la atención del pueblo. Vi advertencia. Lárgate, susurró, tan bajo que apenas lo oí. Lárgate de aquí, forastero. Antes de que sea demasiado tarde. El líder de los niños, el de la mirada fría, sonrió. Una sonrisa lenta, torcida, que no pertenecía a un niño. Demasiado tarde, dijo. Y el pueblo, a mis espaldas, contuvo el aliento. La tensión era un animal vivo, respirando entre el niño de la mirada fría y yo. Mis músculos, aún doloridos por las heridas mal curadas, se tensaron en fracciones de segundo, calculando distancias, evaluando ángulos. Si el chico atacaba, lo neutralizaría sin matarlo. Si el pueblo, ese colectivo de miradas que ahora pesaba sobre mí como una losa, decidía moverse, bueno, seguían siendo civiles.
Por más aterradores que resultaran en su sincronía antinatural, yo seguía siendo un cazador. Un híbrido. Podría abrirme paso si era necesario. Pero no quería. No hasta entender qué demonios pasaba aquí. ¿Qué sucede aquí? La voz cortó la tensión como una hoja. No filosa, sino firme, autoritaria. El tipo de voz que estaba acostumbrada a ser obedecida. Me giré. El hombre que emergió de entre las sombras de un callejón vestía de manera extraña para un pueblo así. Traje occidental, oscuro, de corte impecable. Corbata. Zapatos de cuero brillante. Un sombrero de ala corta que sostenía en la mano, revelando un cabello engominado hacia atrás y un rostro de facciones duras pero no desagradables. Parecía uno de esos políticos de las nuevas ciudades, de los que imitaban a los diplomáticos europeos en un intento de parecer modernos. Lárguense, ordenó, pero sus ojos, fríos y evaluadores, no se despegaban de mí. Los niños obedecieron con una rapidez que lo... El líder, el de la mirada que me había hecho retroceder, se fundió en un callejón sin mirar atrás. Los demás lo siguieron como una bandada de estorninos. El niño del parche, el que había recibido la paliza, aprovechó el momento para escabullirse en la dirección opuesta, su pequeño cuerpo desapareciendo entre barriles y sombras con una agilidad que hablaba de mucha práctica. El silencio se recompuso. Pero no el silencio de antes. Este era diferente. Expectante. «Es agradable tener un forastero por aquí», exclamó el hombre, su tono cambiando drásticamente a una calidez profesional, casi teatral. «¿Qué se le ofrece en la bella Kurogawa? Hogar de cazadores». Apenas pronunció esas palabras, sentí el cambio. Fue como si una ola invisible hubiera barrido las calles. Las miradas que me taladraban se desviaron, las tensiones se aflojaron, los cuerpos en las ventanas y puertas se retiraron. El pueblo, en masa, volvió a su estado de indiferencia sonámbula. Los autómatas habían recuperado sus puestos. Mi percepción, sin embargo, no se relajó. Si algo, se tensó más. Este hombre, él era la llave. O al menos, una llave. ¿Usted es el encargado de este lugar?, pregunté, mi voz plana, sin inflexiones. Así es, sonrió, mostrando dientes perfectos, y extendió una mano enguantada. Soy el alcalde. Takumi Ishikawa. Ganjun Nishimura, mentí de nuevo, estrechando su mano. Su agarre fue firme, calculado, midiéndome tanto como yo lo medía a él. Dígame, señor Ishikawa, solté su mano y fui directo al grano, sin preámbulos. ¿Ha notado alguna clase de desapariciones, asesinatos o algo por el estilo en el último año? Su expresión no cambió. La sonrisa se mantuvo, pero sus ojos se volvieron cautelosos por una fracción de segundo. La verdad, joven Nishimura, es que no hemos tenido nada de eso, respondió, su tono tan fluido como el de un actor experimentado. Los registros están en la biblioteca, por si los necesita, se detuvo. Ambos nos detuvimos. El aire entre nosotros se volvió denso. ¿Usted forma parte del gobierno?, preguntó, y ahora su voz perdió parte de su calidez, volviéndose más ronca, más desconfiada. Ningún funcionario ha venido recientemente. Mi administración se estaba empezando a preocupar. Y no creo que enviar a un hombre con una espada sea lo mejor. Ahí estaba. La primera fisura. Oh, no, negué con la cabeza, mi expresión tan impasible como la suya. No soy del gobierno. Pertenezco a una organización de protección a civiles. La espada es para defenderme de bandidos. Mentira a medias. La verdad, pero no toda. Ishikawa me estudió por un instante que se alargó más de lo cómodo. Luego, su sonrisa reapareció, aunque esta vez no llegó del todo a sus ojos. Entiendo, su tono, ahora, era cauteloso. Espero que disfrute su estadía, joven. Se retiró sin más, su figura impecable desapareciendo calle abajo con paso firme, dueño absoluto de su dominio. La presión en mi pecho no se había ido. Si acaso, había empeorado. Pero al menos tenía un punto de partida. La biblioteca. Regresé a la farmacia. El timbre sonó, y Kisaragi, el farmacéutico, me recibió con la misma sonrisa amarillenta de antes, como si la escena en la calle no hubiera ocurrido. Como si el niño apaleado y la mirada del pueblo fueran un sueño del que él no participaba. Le pagué los 30 yenes que costaba el botiquín. 30 yenes. Una ganga para materiales de tan buena calidad, pero un precio razonable para la época si se consideraba la inflación de los pueblos. Kisaragi contó las monedas 2 veces, sus dedos temblorosos, y cuando confirmó que era la cantidad exacta, sus ojos se abrieron con una sorpresa que no pudo ocultar.
Gracias, dijo, y por primera vez, su voz sonó genuina. ¿Necesita algo más? La biblioteca, respondí. ¿Cómo llego? Me indicó el camino con una precisión mecánica, y yo salí sin mirar atrás. La biblioteca era extraña. No parecía japonesa, pero tampoco era puramente occidental. Una estructura de 2 plantas construida en madera pintada de un blanco descascarillado, con ventanas altas de guillotina que vibraban ligeramente cada vez que pasaba un carruaje o, de vez en cuando, uno de esos ruidosos automóviles de gasolina que empezaban a verse en las ciudades grandes. Sobre la puerta principal, un farol de hierro forjado iluminaba un cartel de madera caligrafiado a mano. Biblioteca Municipal del Distrito. Crucé el umbral y el olor me golpeó como un puñetazo familiar. Tinta fresca. Papel de arroz envejecido, ese aroma ácido y dulzón que solo los años pueden crear. Cera para madera. Y el humo persistente de las estufas de carbón, que impregnaba cada rincón con un calor seco y denso. El suelo era de cedro pulido, tan encerado que reflejaba las luces de las primeras bombillas eléctricas, esas que parpadeaban de vez en cuando como si dudaran de su propia existencia. En el centro, una gran escalera de caracol de hierro fundido conectaba con el segundo piso. Desde arriba, una barandilla de madera permitía observar a los lectores de abajo, una disposición que, en cualquier otro lugar, habría resultado acogedora. Aquí, resultaba vigilante. Las paredes estaban forradas de estanterías que llegaban hasta el techo. Un sector occidental, con libros de lomos de cuero y letras doradas. Traducciones de rusos, franceses, ingleses. Muy pocos americanos. Un sector tradicional, con cajas de madera de Paulonia que guardaban manuscritos enrollados y libros encuadernados con hilo, Fukuro Toji, como los de la era Edo. Las mesas de lectura eran pesadas, de roble oscuro. Sobre ellas, lámparas de escritorio con tulipas de cristal verde, estilo banquer, proyectaban un brillo esmeralda sobre las páginas. El tipo de iluminación que invitaba a pasar horas leyendo. Pero no había silencio. No el silencio sagrado de las bibliotecas. Había un murmullo constante. No de lectores ávidos, de hecho, apenas había gente, sino de algo más. Un susurro encajado en las paredes, en los libros, en el aire mismo. Como si el edificio guardara la memoria de cosas que prefería olvidar. Me dirigí a la sección de registros públicos. Extraje toda la información que pude encontrar. Luego, a la hemeroteca. El periódico local se llamaba Kurogawa Nichi Nichi, una publicación modesta de 4 páginas que, según las fechas, llevaba décadas imprimiéndose. Lo que descubrí me dejó paralizado. Las desapariciones. Las había. Muchas. 180 en el último año. 150 en lo que iba de este. Y todas, absolutamente todas, compartían el mismo perfil. Vagabundos, niños huérfanos, enfermos, mujeres jóvenes consideradas problemáticas, criminales de poca monta, prostitutas. El tipo de personas que ningún pueblo quiere en sus calles. El tipo de personas que desaparecen y nadie pregunta. El tipo de personas que un demonio encontraría convenientes. Pero había algo más. Algo que no encajaba. Si fuera un demonio, especialmente uno que devoraba a ese ritmo, mi percepción lo habría detectado. Ya habría sentido su presencia, su hambre, su energía corrupta. No sentía nada de eso. Esto no era un demonio. No exactamente. Era otra cosa. Y esa otra cosa, este pueblo entero, era un misterio que se volvía más oscuro con cada capa que retiraba. 180 personas. En un año. Y nadie había hecho nada. Nadie había preguntado. El periódico los mencionaba como desplazados, emigrantes, desaparecidos por causas naturales. Mentiras. Mentiras tejidas en la trama misma del pueblo. Los registros públicos, ni siquiera los mencionaba. Cerré los archivos. Mi mente bullía. Necesitaba procesar, necesitaba descansar. Necesitaba un lugar donde pensar. La posada estaba en la calle principal, un edificio de 2 plantas con un cartel luminoso que prometía habitaciones para viajeros. Precios módicos. Mentira, por supuesto. Los precios eran inflados, las sonrisas del recepcionista demasiado perfectas, la bienvenida demasiado entusiasta para ser genuina. Pero a esas alturas, ya no me importaba. Pagué por una suite, la mejor, la más cara, y subí las escaleras con la pesadez de un día que no terminaba de cerrar. Hasta que llegó ella. La joven que emergió de la trastienda cuando estaba firmando el registro era llamativa. 20 y tantos años. Hermosa de una manera cultivada, estudiada.
Su kimono era caro, de seda brillante, con un obi complejo que sugería horas de entrenamiento para anudarlo. Se movía con una gracia calculada, cada gesto diseñado para atraer la mirada. ¿Se le ofrece un poco de té, señor Nishimura? Preguntó, su voz un susurro aterciopelado que prometía más que infusiones. No estaría mal, respondí, más por cortesía que por necesidad. Mientras servía, su mano rozó la mía. Un roce deliberado, no accidental. Y luego, un guiño. Rápido, cómplice. Acepté la coquetería. Era una distracción agradable en un pueblo sombrío. Nada más. ¿Cuál es su nombre, señorita? Pregunté, llevando la taza a mis labios. Kikyo, respondió, y cuando sonreí por la referencia a la flor, añadió. Sin apellido. Señorita Kikyo, dejé la taza y la miré directamente. ¿Le molestaría hacerme compañía en mis aposentos? Su sonrisa se ensanchó. Pero yo sentía lo que ella no podía ocultar. Ambición, sí. Una lujuria perversa, también. Y algo más, algo tóxico, en el fondo. Pero no era mi enemiga. No aún. Subimos. Apenas la puerta de la suite se cerró, ella se abalanzó sobre mí, plantándome un beso que pretendía ser apasionado. Acepté el beso con parsimonia, sin responder, sin rechazar. Como quien prueba un plato y decide que no tiene hambre. Cuando intentó ir más allá, la detuve. Mi mano en su hombro, firme pero no violenta. Su sonrisa se congeló. Un segundo. Luego se recompuso, más cautelosa. Ya no era la depredadora. Ahora, en sus ojos, vi algo de miedo. Creo haber dicho compañía, dije, mi voz plana. Ese sí, se corrigió, enderezando el kimono con un movimiento rápido. Claro. Recuperó su tono seductor, pero ahora era forzado, mecánico. Se recostó en mi pecho mientras yo me tendía en la cama, su cuerpo buscando el mío de maneras que pretendían ser casuales pero eran todo menos eso. Se movía, se estiraba, me rozaba, esperando que yo cediera. No cedí. Y entonces, mientras la noche avanzaba y sus intentos se volvían más evidentes, lo entendí. No era deseo. Era instrucción. Alguien te envió, ¿verdad? Pregunté, sin mirarla, mi voz tan plana como el horizonte. Su cuerpo se tensó contra el mío. El silencio fue su respuesta. No temas, añadí. No te haré daño. Pero dime, ¿por qué? Averigua qué sabe. ¿Qué quiere? Si puedes controlarlo, hazlo, citó las palabras del alcalde. Y entonces, Kikyo habló. No con su voz de seductora, sino con una más vieja, más cansada. Me contó cómo había llegado a Kurogawa hacía 3 años, una joven sin familia, sin dinero, buscando trabajo en las minas. Cómo había sido acosada, explotada, y cómo, cuando intentó huir, alguien la detuvo. El alcalde. Que le ofreció un trato. Supervivencia a cambio de información. De lealtad. Ella aprendió rápido. Sobrevivió porque se volvió útil de otras maneras. Ahora era la informante favorita de Ishikawa. Sabía todo lo que pasaba en el pueblo. Secretos de alcoba, deudas, enfermedades, ambiciones. Debilidades. Los vendía al mejor postor. No le debía lealtad a nadie. Y ahora, susurró, su voz contra mi pecho, tú eres el mejor postor. La noche siguió. Hablamos de otras cosas. Ella hablaba, yo escuchaba. Su cuerpo seguía buscando el mío, sus movimientos aún audaces, provocadores. Yo no respondía. Solo la miraba. No podía. No era por ella. Era por mí. Porque le debía mi lealtad a alguien más. A alguien más. Kanae, con su sonrisa dulce y sus ojos que veían más allá de las máscaras. Su voz firme, su confianza en mí, su beso en la mejilla antes de partir. Y Mitsuri, con su fuerza torrencial y su vulnerabilidad de cristal. Su cabello rosa y verde bajo el sol. Su risa, sus lágrimas, su gracia susurrado en la penumbra. Ninguna de esas 2 mujeres estaba allí. Pero estaban conmigo. En cada latido, en cada respiración, en cada decisión. Kikyo, acostada en mi pecho, con sus artimañas y su triste historia, era solo una sombra. Una distracción momentánea. No podía darle lo que buscaba. La noche avanzó. La luna, afuera, iluminaba las calles de Kurogawa con una luz pálida y engañosa. Y yo, Ganju Yukimura, Tsuguko del hielo, permanecí despierto, escuchando, procesando, mientras el pueblo dormía a su sueño enfermo y yo velaba, inmóvil, fiel a un juramento que nadie me había pedido hacer, pero que llevaba grabado en los huesos. No hubo sexo esa noche. Solo palabras, silencios y la certeza de que, en este pueblo de pesadilla, la verdad era más escurridiza que cualquier demonio.
Me desperté con la luz del amanecer filtrándose por las cortinas y la inmediata certeza de que algo faltaba. No era mi katana, seguía apoyada en la mesilla de noche, su funda tranquila, su hoja blanca y púrpura esperando. No era mi Aori, colgado cuidadosamente en el respaldo de una silla. Era otra cosa. Una ausencia más sutil, más doméstica. Kikyo. La cama, a mi lado, estaba vacía y fría. Parpadeé, incorporándome con un movimiento rápido que me recordó, con una punzada sorda en el costado, que mis heridas aún no estaban del todo curadas. ¿En serio? En serio me había dormido una sola hora en toda la noche, y justo en esa hora ella se había escabullido. La busqué con la mirada, con mis sentidos. Nada. Su presencia, esa mezcla de ambición y toxicidad que había percibido la noche anterior, se había desvanecido del edificio. Revisé mis cosas con una eficiencia metódica. Katana. Presente. Máscara de kitsune. En mi cinto. Botiquín. Intacto, Kisaragi había hecho un buen trabajo. Dinero, el cinturón de tela donde guardaba los ahorros que me quedaban estaba más liviano. Mucho más liviano. Abrí la bolsita y confirmé. Vacío. No todo, pero sí lo suficiente como para doler. Lo que me había costado la posada, la comida, los materiales, todo se había ido con ella. Y luego encontré la nota. Un pequeño trozo de papel doblado, metido en el pliegue de mi Aori, justo donde debería haber estado el dinero. La tinta era reciente, la caligrafía femenina y cuidada. La información no podía ser gratis. Suspiré. No era enfado, era resignación. Una especie de respeto profesional, casi. Kikyo había jugado sus cartas y había ganado esta mano. Me había entretenido, me había sonsacado información sin que yo dijera nada comprometedor, y se había llevado un botín limpio y sin violencia. Limpio, sí, pero efectivo. Agradecí que al menos no se robó mi katana o mi Aori. Esas eran las únicas cosas en esta vida que no podía permitirme perder. El dinero no importaba. No realmente. El cuerpo de cazadores pagaba bien a los suyos, y el patrón, Kagaya Obuyashiki, era generoso con los gastos de misión. Solo tuve que pedirle a Shizuka que volara a la oficina de correos más cercana y trajera mi sueldo de ese mes. Un par de días de espera, nada más. El problema no era el dinero. Era la información. O la falta de ella. 2 días. 2 días perdidos en esa biblioteca de pesadilla, revolviendo papeles que se deshacían, tomando notas que luego desaparecían, siguiendo pistas que se cerraban como puertas en mi cara. ¿Cómo agradecería tener una computadora en ese momento? Una de esas máquinas de mi vida anterior, con sus circuitos y sus pantallas, con su capacidad de almacenar datos sin que nadie pudiera arrancar páginas o hacer desaparecer libros. Con ella, no tendría que pasar horas con la espalda dolorida, inclinado sobre mesas de roble, anotando en papeles frágiles con una caligrafía que se emborronaba con el sudor de mis manos. Con ella, tendría una red de información mucho más amplia, más rápida, más fiable. Pero no. Estaba a principios del siglo XX, en un pueblo que olía a miedo rancio y a secreto podrido, y mis herramientas eran un lápiz, un cuaderno y mi propia perseverancia. Y la perseverancia, después de 2 días de encontrar callejones sin salida, empezaba a cansarse. Lo peor no era buscar. Lo peor era que los datos desaparecían. Papeles que había consultado por la mañana, por la tarde ya no estaban. Libros que registraban ciertas cifras, las desapariciones, los censos, amanecían con páginas arrancadas, como si alguien, o algo, estuviera activamente borrando la historia de Kurogawa. Era un juego del gato y el ratón, pero el gato, aquí, era invisible y yo apenas arañaba la superficie. Cada vez que creía encontrar algo importante, un nombre que se repetía, una fecha que no cuadraba, una conexión entre 2 eventos, simplemente se me escapaba de las manos. Como agua entre los dedos. Como humo. Aquella voz en mi cabeza, sin embargo, no cesaba. Era mi propia intuición, mi percepción, lo que me empujaba. Investiga. Sigue. Ya estás cerca. ¿Cerca de qué? Cerca de nada. No había nada. O al menos, nada que yo pudiera atrapar. Hasta que, en la mañana del tercer día, decidí cambiar de estrategia. El bibliotecario se llamaba Fumiya Kazuo. Un hombre de unos 60 años, con giras en las gafas y manchas de tinta en los dedos que nunca desaparecían del todo. Llevaba décadas en ese edificio, y sus ojos, tras los cristales, tenían la mirada cansada de quien ha visto demasiado y aprendido a callar. Me acerqué a su escritorio, una mole de madera oscura cubierta de montañas de libros por catalogar. Quiero saber sobre Kurogawa, dije, sin preámbulos. Pero quiero saber la verdad de Kurogawa.
Kazuo levantó la vista. Me estudió por un largo momento, sus dedos deteniéndose sobre un lomo de cuero. ¿Por qué quieres saber? Preguntó. Su voz era cascada, pero no débil. Precavida. Solo quiero saber, respondí. O sea, Kurogawa, ¿qué tiene Kurogawa? Interrumpió, y había algo en su tono, una trampa tendida. Kurogawa, insistí, manteniendo mi mirada fija en la suya. ¿Está bien? No, respondió, y la palabra cayó como una piedra en un pozo seco. Kurogawa no está bien. Suspiró, dejó el libro y se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz con un movimiento cansado. Todo lo que has investigado, dijo, señalando vagamente las estanterías, no sirve para nada. Los libros, los periódicos, incluso las personas a las que has entrevistado, no saben nada sobre Kurogawa. No la verdadera Kurogawa. Apreté la mandíbula. No era lo que quería oír. Entonces, ¿dónde encuentro esa verdad? Kazuo me miró, y por primera vez, vi algo parecido a la compasión en sus ojos. Tienes que preguntar a las personas correctas. Las que te dirán la verdad, no por honestidad, sino por cansancio. Por un pago. O simplemente porque quieren ser escuchados. Y entonces, me habló de un viejo. Un hombre que vivía a las orillas del río, en una choza que se caía a pedazos. Se llamaba Takeda, y según Kazuo, era la fuente más antigua y confiable de historia viva que podía encontrar. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, toda su línea había vivido en Kurogawa desde que el pueblo era apenas un asentamiento de cazadores y comerciantes. Él sabía. Él recordaba. Pero no te hablará gratis, advirtió Kazuo, esbozando una media sonrisa. Llévale unas cervezas. Un par. Con eso, te contará lo que quieras. Compré las cervezas. 4, por si acaso. No me pregunte por qué me vendieron sin verificar mi edad, simplemente caminé hasta las afueras del pueblo, donde el río Kurogawa, el mismo que daba nombre al lugar, se ensanchaba en una curva mansa, bordeada de sauces llorones y piedras cubiertas de musgo. Allí, semioculta entre la vegetación, encontré la choza de Takeda. Era exactamente como Kazuo la había descrito. Pequeña, destartalada, con un techo de paja que tenía tantos agujeros como parches. Un perro sarnoso levantó la cabeza a mi llegada, me olisqueó y volvió a dormir, decidido a no molestarse. El viejo Takeda estaba sentado en el porche, en una mecedora que crujía con cada vaivén. Tendría 80 años, quizá más. Su piel era un mapa de arrugas profundas, sus ojos pequeños y acuosos, sus manos nudosas como raíces. Pero cuando me vio con las cervezas, una chispa de interés brilló en su mirada. ¿Eres el forastero del que todos hablan? Preguntó, su voz un croar de rana vieja. Depende de lo que digan, respondí, acercándome y tendiéndole una botella. La tomó con una avidez que delataba décadas de práctica. Bebió un largo trago, eructó sin disculparse y me miró con nuevos ojos. Siéntate, dijo, señalando un tronco vuelto. Y saca las otras. Esto no va a ser una conversación corta. Obedecí. Durante la primera cerveza, hablamos del tiempo, de las crecidas del río, de la mala calidad del arroz este año. Charla vacía, ritual de confianza. Durante la segunda, Takeda se relajó lo suficiente como para que sus ojos perdieran parte de su cautela. Me ofreció una cerveza. Rechacé con una inclinación de cabeza. Necesitaba la mente clara. Cuando empezó la tercera, me atreví a preguntar. ¿Cuál es la historia más antigua que tiene sobre Kurogawa? Takeda se reclinó en su mecedora, los ojos perdidos en algún punto más allá del río, más allá del tiempo. Mi tatarabuelo, comenzó, su voz adquiriendo un tono de narrador de cuentos antiguos, me contó una historia que sucedió hace mucho, mucho antes de que Kurogawa fuera Kurogawa. Cuando solo era un pueblo de cazadores y comerciantes. Alrededor de 1715, dijo. En la era Shitoku, del período Edo. Una época de bosques espesos, de caminos de tierra, de peligros que acechaban en cada sombra. Kurogawa, entonces, era un bastión de pecado. Pero si algo abundaba más que el pecado, eran los venados, los osos y las nutrias. Perfectos para los comerciantes de pieles, que llegaban en caravanas desde las ciudades, intercambiando alcohol barato y telas mediocres por las pieles más finas de la región. Y con el alcohol, llegaba la podredumbre. Excesos. Peleas. Crímenes que nunca se resolvían. Y entonces, apareció algo. La voz de Takeda se volvió más grave, más reverente, como si las palabras mismas pesaran. Una figura, dijo. Se alzaba ante los hombres como un heraldo del alba imposible.
largos cabellos azules que caían como cascadas de luna sobre sus hombros desnudos, brillando con un fulgor casi sagrado. Sus brazos, extendidos hacia el cielo en gesto de invocación, parecían sostener los hilos invisibles del destino. Sus ojos, grandes y luminosos, guardaban la sabiduría antigua de las mareas y los vientos. Ceñía su cintura un lazo púrpura adornado con símbolos y conchas que evocaban pactos olvidados. No era del todo niño ni del todo espíritu. Era una aparición liminal, un emisario de fuerzas primordiales, nacido del cruce entre el océano y el fuego, cuya sola presencia prometía prodigios o catástrofes según el latido secreto del mundo. Me quedé en silencio, procesando. No era la descripción de un demonio. No era la de un humano. Era otra cosa. Algo que no encajaba en mi experiencia. Esa figura, continuó Takeda, trajo gracia al pueblo. Absorbía sus desdichas, los libraba de pecado, hacía lo que todos creían imposible. Pero conforme pasaban los años, la figura iba y venía. Y la desdicha de Kurogawa no cesaba. Cada vez que aparecía y los purificaba, ellos simplemente volvían a caer. Una y otra vez. Como si estuvieran atrapados en un ciclo del que no podían escapar. Bebió otro trago, largo y sonoro. Hasta que un día, prosiguió, llegó un hombre con una carreta. Un comerciante de pieles. Pero mientras le preparaban los pedidos, se ponía a predicar. Hablaba de la resurrección de Cristo. De cómo el cristianismo había cambiado su vida. De que él mismo había sido testigo de un milagro. Me enderecé. Cristianismo. En el período Edo, cuando la religión estaba prohibida bajo pena de muerte. Eso explicaba muchas cosas. La capilla que había visto en el pueblo, esa construcción que no encajaba con el estilo japonés, que había pasado por alto en mis primeras inspecciones. Los cristianos ocultos, los Kakure Kirishitan, sobrevivían así, en secreto, en comunidades cerradas, transmitiendo su fe de generación en generación. Pero Takeda no hablaba de persecución. Hablaba de algo más. El milagro, dijo, ocurrió en un campo de flores azules. Lirios, dijo el comerciante, que parecían irradiar algo más. Allí había enterrado a su perro, su fiel mascota muerta por una enfermedad. Y al día siguiente, el perro salió de la tierra. Vivo. Como si nada. Un escalofrío me recorrió la columna. Lirios azules. Mi mente, siempre catalogando, siempre conectando puntos, saltó a una posibilidad que no me atreví a formular del todo. Cuentos de un viejo loco, dijeron muchos entonces, según Takeda. Pero otros, muchos otros, empezaron a seguir al hombre. El viejo hizo una pausa, sus ojos nublados mirando el río. Mi tatarabuelo, dijo en voz más baja, le dijo algo a mi bisabuelo. Algo extraño. Dijo que, por las noches, unos ojos rojos los miraban. Desde el bosque. Desde las sombras. Como si los estuvieran analizando. Como si los estuvieran estudiando. ¿Ojos rojos? Pregunté, mi voz más tensa de lo que quería. No era aquella figura, aclaró Takeda, negando con la cabeza. Era algo más. Un monstruo. Una bestia. Y entonces, un invierno, sucedió algo que nadie pudo explicar. Cuando otra tanda de comerciantes llegó al pueblo, entraron a una escena de terror. No quiso dar detalles, solo dijo que lo que encontraron cambió Kurogawa para siempre. Que desde entonces, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. Que la gracia de la figura azul se había ido, y en su lugar, algo oscuro se había instalado. Takeda me miró directamente, y por primera vez, vi miedo en sus ojos viejos. Mi tatarabuelo lo vio, dijo. Él me dijo que lo vio. Y se lo dijo a mi bisabuelo. Mi bisabuelo a mi abuelo. Mi abuelo a mi padre. Y mi padre me lo dijo a mí. Que en estas tierras hay algo que caza. Algo que nos está cazando. Cazando. La palabra resonó en mi cabeza con ecos siniestros. No era la palabra correcta, pensé. Había una mejor, una que aprendí en mi vida anterior, en ese mundo moderno que ahora parecía tan lejano. Aunted. En inglés. Una palabra que no tenía una traducción literal, pero que englobaba tantos significados. Embrujado, perseguido, visitado con frecuencia, y el que más me aterraba, el más primitivo. Sitio donde comen los animales. Como los animales que habían golpeado a aquel niño del parche en la calle. Como los que habían abusado de Kikyo, que la habían convertido en lo que era. Como los que ahora me observaban desde las ventanas, desde las puertas, desde las sombras de la biblioteca. Un demonio se ocultaba en Kurogawa. De eso estaba seguro. Las desapariciones, los perfiles de las víctimas, todo apuntaba a una presencia demoníaca.
Pero cuanto más investigaba, más me convencía de que el demonio era el menor de los problemas de este pueblo. Kurogawa no solo estaba a un Ted. Kurogawa era el cazador. Y yo, el forastero con espada, había entrado en su territorio. Takeda terminó su cuarta cerveza y se quedó dormido en su mecedora, el río cantando su canción eterna al fondo. Yo me quedé allí, sentado en el tronco, mirando las aguas oscuras, sintiendo el peso de una historia que se extendía más de 2 siglos atrás, hasta un campo de lirios azules y un perro que resucitó. Y supe, con una certeza fría y absoluta, que mi investigación no había hecho más que empezar. Continué mi investigación con una meticulosidad que bordeaba la obsesión. Cada casa, cada rostro, cada esquina de Kurogawa parecía guardar un secreto, y yo estaba decidido a arrancarlos todos, uno por uno. Algunas casas no respondían a mis golpes. Puertas que permanecían obstinadamente cerradas, cortinas que se movían tras las ventanas, silencios que pesaban más que cualquier grito. Otras, las que se abrían, me obligaban a estar alerta. Manos que se extendían demasiado rápido hacia mis bolsillos, miradas que evaluaban el peso de mi katana, sonrisas que prometían ayuda a cambio de monedas que no tenía. Aprendí a leer las intenciones en los pliegues de los labios, en la tensión de los hombros, en el brillo de los ojos. Fue agotador, pero necesario. Hasta que llegué a esa casa. Era modesta, de madera oscura, con un pequeño jardín descuidado y un gato durmiendo en el alféizar. Nada en ella llamaba la atención, y sin embargo, cuando llamé, supe que algo sería diferente. La puerta se abrió con un chirrido suave, y una mujer de unos 40 años asomó el rostro. Vestimenta modesta pero cuidada, el cabello recogido en un moño sencillo, las manos apoyadas en el marco con una familiaridad que hablaba de años abriendo esa puerta. Su rostro estaba cansado, ojeras profundas, comisuras hacia abajo, pero cuando me miró, esbozó una sonrisa que pretendía ser amable y casi lo lograba. ¿Se le ofrece algo, forastero?, preguntó. Su voz era áspera, como la de quien ha pasado horas gritando a niños o discutiendo con comerciantes. Busco a la señora Fumiko Yoshimoto, dije, manteniendo mi tono neutro. ¿Se encuentra aquí? La sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de pesar que pudo haber sido genuina. ¿O no? En este pueblo, ya no sabía distinguir. Oh, no. Ella es mi madre, respondió. Falleció hace un tiempo. Mi más sentido pésame, incliné ligeramente la cabeza. Disculpe las molestias. Me di media vuelta para irme, pero su voz me detuvo. Muchos dicen que quien muere en Kurogawa, no muere en realidad. Me giré. Su sonrisa había reaparecido, pero ahora era diferente. Tétrica. Como si compartiera un chiste privado con un público invisible. ¿No quiere pasar?, continuó, abriendo la puerta un poco más. Déjeme ofrecerle algo de tomar. No, gracias, respondí, mi instinto gritándome que me alejara. Acepte, por favor, insistió, y había algo en su tono que no era solo cortesía. Era necesidad. Como si mi rechazo pudiera romper algún equilibrio frágil. Es lo menos que puedo hacer. Sí, de acuerdo. Crucé el umbral. El interior de la casa era normal. Un desorden controlado, de esos que indican niños pequeños más que dejadez. Juguetes de madera esparcidos por el suelo de tatami, una mesa baja con restos de comida, un butsudan en la esquina con una foto de un hombre joven y una mujer mayor que supuse sería la madre fallecida. No estaba particularmente sucia, pero tampoco aseada. Era el hogar de alguien que lucha por mantener el equilibrio. 2 niños jugaban en un rincón. El mayor, de unos 10 años, construía algo con bloques mientras el mediano, de unos 7, observaba. Había un tercero, más pequeño, apartado, mirando con una timidez que me recordó a Hiyu en sus peores días. Siéntese, dijo la señora, señalando la mesa mientras se dirigía a una pequeña cocina al fondo. El agua tarda un poco en hervir. Obedecí, aunque la incomodidad se instaló en mis hombros como un peso físico. La señora, Matsumoto, según me había presentado, hablaba desde la cocina mientras el sonido del agua llenando una tetera acompañaba sus palabras. ¿Para qué buscaba a mi madre?, preguntó, su voz flotando sobre el ruido. Un cantinero me dio su nombre, respondí. Dijo que si quería información sobre la fábrica Kirchner, viniera aquí. Oh, el viejo Daichi. Claro, su tono era ligero, casi divertido. Conocía a mi madre. Ella siempre iba a sacar a mi padre de ahí. Me sorprendió la naturalidad con la que hablaba del alcoholismo de su padre. Como si fuera un detalle menor, una anécdota más.
Mi madre también solía frecuentar ese lugar, añadió, y luego, con un dejo de ironía. Me sorprende que no se haya enterado de su muerte. Mientras esperaba, los niños captaron mi atención. El mayor y el mediano jugaban juntos, su coordinación silenciosa hablando de una conexión fraternal profunda. El pequeño, el de la cojera evidente, se acercó a la mesa con pasos torpes, arrastrando una pierna que no respondía bien. Lo miré. Él me miró. Sus ojos eran grandes, oscuros, y en ellos vi algo que me heló. La misma mirada de los niños de la calle, de los que aprenden demasiado pronto que el mundo no es amable. Pero también vi esperanza. Una chispa diminuta, frágil, como una llama a punto de extinguirse. Sin pensarlo, metí la mano en mi bolsillo. Todavía me quedaban algunos caramelos de los que Sabito no había devorado en Sahiri. Saqué uno y lo ofrecí. El niño cojo dudó un instante, sus ojos yendo del caramelo a mi rostro, evaluando el peligro. Luego, una sonrisa temblorosa iluminó su cara. Tomó el caramelo con manos pequeñas y sucias y murmuró un gracias tan bajo que apenas lo oí. El mayor, desde su rincón, observó la escena. Y entonces, con una sonrisa que me recordó demasiado a las de los adultos de este pueblo, organizó un juego. Vamos a jugar al escondite. Anunció. El niño cojo, emocionado, olvidó su timidez y corrió, o más bien, cojeó rápidamente, hacia un armario, metiéndose detrás de unas mantas dobladas. Esperó allí, inmóvil, conteniendo la respiración con la intensidad de los niños que creen que si no se mueven, el mundo no los encontrará. El mayor y el mediano, sin embargo, no siguieron las reglas. Intercambiaron una mirada cómplice y, en lugar de buscar, se fueron a jugar a otro rincón de la casa, completamente indiferentes a la espera del pequeño. El niño cojo esperó. Y esperó. Y esperó. Yo lo vi todo. Desde mi lugar en la mesa, con el té aún sin servir, observé cómo los minutos pasaban y él seguía allí, agazapado, confiando en que sus hermanos lo encontrarían. Su expresión pasó de la emoción a la confusión, de la confusión a la tristeza, y finalmente, a una aceptación vacía que no debería existir en un niño de su edad. Cuando su madre finalmente lo sacó de su escondite para ayudarle a lavarse las manos, él no se quejó. No preguntó por qué no lo habían buscado. Simplemente, asumió. Estos niños, murmuró la señora Matsumoto, sentándose frente a mí con 2 tazas humeantes. Me tienen loca. Tomé mi té, pero no bebí. Solo sostuve la taza, dejando que el calor calentara mis dedos mientras procesaba lo que había visto. ¿No le parece?, dije, mi voz más controlada de lo que me sentía, que fueron algo crueles. Ella me miró, y por un instante, su expresión se tensó. Luego, se encogió de hombros con una naturalidad que me revolvió el estómago. Ya aprenderán. Crecerán como niños de bien, me aseguro de eso. No lo dudaba. Lo que dudaba eran sus métodos. Pero eso no lo dije en voz alta. Así que la fábrica Kirchner cambió de tema, sus ojos evaluándome con una curiosidad nueva. Es el corazón industrial del pueblo. ¿Está interesado en eso, forastero? ¿Planea trabajar ahí? No, no para nada, respondí, listo con mi tapadera. Soy escritor. De la rama económica. Me interesa saber cómo un pueblo en medio de la nada se volvió tan próspero. La señora Matsumoto asintió, como si mi explicación tuviera sentido, y comenzó a hablar. La fábrica Kirchner, según ella, había llegado hacía varios años. De Europa, probablemente Alemania por el nombre. Pertenecía a un grupo de misioneros cristianos que querían establecerse en Japón, traer industria y fe a partes olvidadas del país. Pero un día, sus dueños desaparecieron. Así, sin más. El alcalde de entonces expropió la fábrica, y desde entonces, era del pueblo. O más bien, de quienes controlaban el pueblo. La verdad, admitió, con una honestidad que me sorprendió, nunca me interesé en esos detalles. Solo supe que un día, los dueños ya no estaban, y la fábrica siguió funcionando. Y dando trabajo. Las personas aquí desaparecen cuando es conveniente, ¿no le parece? Ella rió. Una risa corta. Yo respondí con una sonrisa incómoda que esperé pareciera cortés. Mi Sachiko ya está ayudando bastante, dijo de repente, cambiando de tema con la misma naturalidad. ¿Sachiko? Pregunté. ¿Una mujer? Porque en este mundo, en este siglo XX japonés donde las mujeres apenas empezaban a tener cabida en las fábricas, la idea de una muchacha trabajando en el corazón industrial del pueblo era sorprendente, ¿verdad? Sonrió, y esta vez su orgullo era genuino. El señor del taller dice que es aplicada. Pronto podremos comprarle a Hiro ese uniforme para la academia.
Es lo que su padre habría querido. Algo en sus palabras no cuadraba. Un detalle que mi mente, siempre analítica, capturó y archivó. ¿Cuántos años tenía? Pregunté, mi voz cuidadosamente neutra. Era la mayor. 14 años. Es su deber como hermana mayor, ¿sabe? Así ayuda a la familia. Ese dinero extra, desde hace 2 años, nos ha permitido darle a sus hermanos cosas que de otra manera no podrían tener. No eran pobres. La casa, aunque modesta, no mostraba signos de pobreza extrema. Los niños tenían juguetes, ropa decente, comida en la mesa. No necesitaban que una niña de 12 años, cuando empezó, trabajara en una fábrica para sobrevivir. No necesitaban sacrificar su infancia, su educación, su futuro. Solo necesitaban darle a los varones una mejor vida. El té se había enfriado en mis manos. Lo dejé sobre la mesa. Gracias por su tiempo, señora Matsumoto, dije, levantándome con una rigidez que no pude disimular. Me ha sido de gran ayuda. Ella sonrió, ajena al terremoto que sus palabras habían provocado en mi interior. Vuelva cuando quiera, forastero. Aquí siempre será bienvenido. Salí de esa casa con un escalofrío en la espalda y una sensación de asco tan profunda que tuve que detenerme a respirar hondo, apoyado contra la pared de una calle vacía. No era la primera vez que veía injusticia. No era la primera vez que presenciaba la crueldad humana. Pero había algo en la naturalidad de todo, en la forma en que se asumía como normal, como inevitable, que me enfermaba más que cualquier demonio. Sachiko. 14 años. Trabajando en una fábrica desde los 12. Para que sus hermanos tuvieran uniformes y academias. Y el niño cojo, aprendiendo que no lo buscarían. Que podía esperar escondido para siempre y nadie vendería. Esto era Kurogawa. Y todavía no había visto lo peor. La capilla estaba en el extremo norte del pueblo, una construcción de madera pintada de blanco que imitaba, a su manera torpe, las iglesias europeas. Un campanario pequeño, una cruz de hierro en el tejado, vidrieras de colores baratos que proyectaban sombras irreales sobre los bancos de madera. El padre Kenji Watanabe me recibió con una sonrisa de dientes perfectos y una mano extendida que olía a incienso y a algo más, algo rancio que no supe identificar. Su túnica era impecable, su tonsura perfecta, su voz grave y melodiosa llenaba el pequeño templo con una facilidad que hablaba de años de práctica. Bienvenido, hijo mío, dijo, sus ojos claros escaneándome con una rapidez que delataba al depredador. ¿Qué te trae a nuestra humilde casa de Dios? Sus sermones, me habían dicho, hablaban de perdón, de comunidad, de llevar la cruz de cada uno con dignidad. Palabras bonitas para cubrir una realidad mucho más sórdida. Porque aquella capilla, ajena al sueño de su fundador, aquel comerciante de pieles que había presenciado un milagro en un campo de lirios azules, era una red. Una asquerosa e inmunda red de complicidad y silencio. El padre Watanabe era el confesor de todos. Sabía cada pecado, cada crimen, cada abuso que ocurría en Kurogawa. Y absolvía a todos. A cambio de generosas donaciones, por supuesto. Su teología era simple. Dios perdona siempre, la iglesia necesita fondos, y lo que pasa en el pueblo no es asunto suyo mientras él tenga un techo y comida caliente. A cambio de la mitad de mi sueldo, la mitad de lo que Shizuka había traído, soltó toda la sopa. Habló durante horas, su voz meliflua enumerando crímenes con la naturalidad de quien recita el menú del día. Escuché de todo. De todos. De la fábrica Kirchner. No era solo mano de obra infantil. Era esclavitud en el sentido más literal. Trabajadores contratados de otros pueblos que nunca regresaban. Huérfanos recogidos de las calles que desaparecían en sus entrañas. Condiciones que ni las bestias soportarían. El demonio, el Gomisuer-Youso, el basurero como lo llamaban, no era más que un nombre para encubrir la verdad. Los cuerpos de los que morían en la fábrica alimentaban a algo. Algo que vivía en sus sótanos, algo que los dueños originales habían traído sin saberlo, algo que el nuevo alcalde, Ishikawa, había aprendido a usar. Del alcalde Ishikawa. No era el líder del pueblo. Era su capataz. Controlaba la fábrica, controlaba a los comerciantes, controlaba a la policía. Las desapariciones que yo investigaba no eran todas obra del demonio. Más de la mitad eran obra suya. Gente que le estorbaba, que sabía demasiado, que no quería callar. Desaparecían y nadie preguntaba. Porque los que preguntaban, desaparecían también. De la señora Kuroki, la dama ilustre. Era la dueña de varias casas de geisas que no eran casas de geisas. Niñas compradas a familias pobres, prometidas educación y futuro, encerradas en habitaciones sin ventanas.
Los clientes eran los mismos que luego se sentaban en los bancos de la capilla, recibiendo la absolución del padre Watanabe. Del farmacéutico Kisaragi. Sus medicinas estaban adulteradas. Recetaba placebos a los que no podían pagar, venenos lentos a los que sí podían pero estorbaban. Y guardaba registros de cada enfermedad, cada debilidad, cada secreto médico que luego vendía al mejor postor. De Kikyo, la chica de la posada. No era la única. Había decenas como ella. Jóvenes, bellas, entrenadas para seducir y extraer información. El alcalde las usaba como sus ojos y oídos en cada rincón del pueblo. Las que fallaban, desaparecían. Las que se volvían demasiado útiles para matar, como Kikyo, sobrevivían en un limbo de lealtad forzada y miedo perpetuo. De los niños de la calle. No eran huérfanos. Eran desechados. Hijos no deseados, niños con defectos, pequeños que habían visto lo que no debían. Vagaban por las calles hasta que alguien los recogía para la fábrica o para algo peor. El niño del parche, el que me advirtió que me fuera, había sobrevivido hasta ahora porque era útil. Conocía cada callejón, cada escondite, y servía de correo entre los que aún resistían. Del bibliotecario Fumiya Kazuo. Había sido profesor. Enseñaba a leer a los niños de la calle, a escondidas. Les daba libros, les hablaba de un mundo fuera de Kurogawa, les enseñaba que merecían algo mejor. El alcalde lo sabía, pero lo toleraba porque Kazuo también le proporcionaba información. Hasta que algo cambió. La lista continuaba. Crimen tras crimen, secreto tras secreto, nombre tras nombre. El padre Watanabe los enumeraba con la misma expresión beatífica, como si confesar los pecados ajenos fuera su propia penitencia. Cuando terminó, cuando tomó las monedas que le ofrecí y se despidió con una bendición vacía, salí de esa capilla tambaleándome. El aire fresco de la calle no me ayudó. El mundo seguía girando, la gente seguía paseando, los niños seguían jugando, y yo temblaba. No de frío. No de miedo. Temblaba de una repulsión tan profunda, tan visceral, que mis propias entrañas se retorcían. Había visto demonios. Había visto monstruos. Había visto la maldad personificada en criaturas que devoraban humanos sin pestañear. Pero esto era diferente. Esto era humano. Esto era gente. Esto era un pueblo entero construido sobre capas y capas de podredumbre, y ellos ni siquiera lo sabían. O lo sabían y les daba igual. O lo sabían y participaban. Llegué al río sin saber cómo. Mis pies me habían llevado allí mientras mi mente estaba en otro lugar, procesando, catalogando, archivando cada crimen en un rincón de mi memoria que no quería visitar nunca más. Y entonces, me incliné sobre el agua y vomité. Todo lo que había comido en el día, todo lo que había bebido, todo lo que había escuchado, salió en arcadas secas y dolorosas que me dejaron temblando, apoyado en las rodillas, respirando con dificultad. ¿A ellos es a los que tengo que salvar? Susurré, mi voz un eco roto. ¿A este pueblo podrido? No hubo respuesta. Solo el río, fluyendo indiferente, llevándose mis náuseas corriente abajo. Y entonces, cuando levanté la vista para limpiarme la boca, lo vi. 2 hombres. Robusto el uno, delgado el otro, pero ambos con esa violencia fácil de quienes han hecho esto antes. Sostenían a alguien entre ellos, lo sumergían en el agua del río, lo sacaban para que tosiera, lo volvían a sumergir. Ese alguien era Fumiya Kazuo. El bibliotecario. El que me había enviado al viejo Takeda. El que me había dado la primera pista real. Me quedé paralizado. Mi cuerpo, entrenado para reaccionar, para intervenir, para proteger, no respondió. Mis piernas no se movieron. Mi mano no fue a la katana. Mis sentidos, siempre alerta, se empañaron en una niebla de incredulidad y horror. ¿Esto te ganas por hacerle eso a la hija del jefe, maldito bastardo?, dijo uno de los hombres, su voz llegando clara sobre el rumor del agua. El otro pateó a Kazuo en las costillas cuando lo sacaron a la orilla. El bibliotecario gimió, un sonido húmedo y roto. ¿Qué le hizo a la hija del jefe? La pregunta flotó en mi mente, pero mi cerebro, mi maldito cerebro analítico, ya había procesado los datos. Había conectado los puntos. Sabía la respuesta. No quería saberla. Pero la sabía. Kazuo, el profesor que enseñaba a leer a escondidas. Kazuo, que daba libros a los niños de la calle. Kazuo, que les hablaba de un mundo mejor. Kazuo, que había protegido a alguna niña, la hija del jefe, la hija de Ishikawa, la hija de alguno de esos monstruos, de algo. De alguien. Y por eso, ahora, lo estaban ejecutando. Los hombres se fueron. Sin prisa. Sin mirar atrás. Como quien termina una tarea desagradable pero necesaria.
Sus pasos se perdieron calle arriba, y yo me quedé allí, inmóvil, viendo cómo el cuerpo de Kazuo flotaba boca abajo en la corriente, atrapado entre unas rocas. No sé cuánto tiempo pasó. El sol se puso. La luna salió. Las sombras del bosque se alargaron hasta tocarme. Y yo seguía allí, de pie en la orilla, mirando el cadáver del hombre que más me había ayudado en este maldito pueblo. Shizuka se posó en mi hombro. Sentí el peso de sus garras, el roce de sus plumas contra mi mejilla. Su calor era diminuto, pero era algo. ¿Si desisto de la misión? Pregunté. Mi voz sonó hueca, como si no fuera mía. ¿Será expulsado?, respondió Shizuka, su voz clara y fría en la noche. ¿Si los hago pagar? Pregunté de nuevo, y esta vez mi mano sí fue a la katana. La empuñadura estaba caliente bajo mis dedos, vibrante, deseosa. Herir a humanos es una falta grave al código de los cazadores, dijo Shizuka, sin emoción. Será expulsado. Era librar a este pueblo de ese demonio, o deshonrar a mi padre y desertar de la cofradía. Era cumplir mi misión, o vengar a Kazuo y a todos los demás. Era ser un cazador, o ser un hombre. ¿Y si ser cazador significaba ignorar esto? ¿Si el código me obligaba a mirar hacia otro lado mientras humanos hacían cosas de demonios? ¿Qué clase de protector era yo entonces? Para evitar pensar, para evitar seguir viendo el cuerpo de Kazuo flotando en mi memoria, forcé mis piernas a moverse. Me alejé del río, me alejé de esa escena, y caminé hacia el último lugar que Fumiya Kazuo me había indicado antes de morir. Un orfanato. Quizás si continuaba con mi investigación, si terminaba más rápido, podría irme. Podría olvidar. Podría volver a ser el cazador eficiente, el Tsuguko del hielo, el que no sentía, el que solo calculaba. Ya no era por ese pueblo. Ya no era por salvar civiles. Ya no era por ninguna de esas razones nobles que podrían haberme impulsado en algún momento. Era simplemente porque si no lo hacía, sería expulsado. Y si me expulsaban, no podría cumplir mis objetivos. No podría proteger a Kanae, ni a Mitsuri, ni a Sabito, ni a Hiyu. No podría cumplir mi juramento a Keizo y Koyuki. No podría honrar la memoria de mi padre. Así que seguiría. Por ellos. Por los que sí merecían ser salvados. Aunque cada paso en Kurogawa me hiciera sentir más sucio, más cómplice, más monstruo que cualquier demonio. El orfanato estaba al final de una callejuela sin salida, oculto entre edificios abandonados y montones de basura que nadie se molestaba en recoger. Si no hubiera sido por las indicaciones de Kazuo, que ahora pesaban en mi memoria como una losa, habría pasado de largo sin siquiera notarlo. Era una estructura de madera de 2 plantas, pintada de un gris que alguna vez fue blanco. Las ventanas estaban sucias, algunas rotas y tapadas con tablones. El jardín delantero, si es que alguna vez lo tuvo, era ahora un páramo de tierra pisoteada y malas hierbas. Un columpio oxidado colgaba de una cadena rota, meciéndose ligeramente con el viento como un recordatorio grotesco de lo que debería ser un lugar para niños. No había risas. No había gritos de juego. Solo silencio. Ese silencio denso, enfermo, que ya empezaba a reconocer como la marca de fábrica de Kurogawa. Empujé la puerta. No estaba cerrada con llave. El interior era peor de lo que imaginaba. El olor me golpeó primero. Orina, comida podrida, sudor rancio y algo más, algo metálico y dulzón que reconocí de demasiadas batallas. Sangre. Sangre seca, vieja, incrustada en la madera. Y entonces los vi. Niños. Docenas de niños, apiñados en un espacio diminuto que apenas merecía el nombre de habitación. Algunos tendidos en el suelo sobre futones podridos, otros sentados contra las paredes, mirando al vacío. Sus edades, 5, 6, 12, 14. Todos sucios, todos flacos, todos con esa mirada apagada que he visto en los ojos de los soldados después de una batalla perdida. Pero no todos estaban apagados. Algunos me miraron con algo que me lo, no miedo, sino evaluación. Como si estuvieran calculando si yo era una amenaza, una oportunidad, o simplemente otro monstruo que pasaba. Y entonces la vi. Una mujer. 50 y tantos años, vestido oscuro, delantal manchado. Su cara era una máscara de bondad falsa, de esas que se ensayan frente al espejo. Pero sus ojos eran los de un depredador. Fríos, calculadores, dueños absolutos de este pequeño infierno. ¿En qué puedo ayudarlo, señor?, preguntó, su voz un arrullo venenoso. ¿Viene a hacer una donación? ¿A buscar un niño para adoptar? Tenemos muchos, de todas las edades. Algunos son muy dóciles.
Su mano se posó en el hombro de una niña pequeña, de no más de 6 años. La niña no reaccionó. Solo miró al frente, con los ojos tan vacíos como los de Ana, la que después conocería como la mayor silenciosa. Y entonces lo vi. En un rincón, semioculto por una cortina raída, un niño pequeño lloraba en silencio mientras otro, un poco mayor, intentaba consolarlo. Pero no era un consuelo normal. El mayor le susurraba algo, y en su susurro había algo que no era solo ternura. Era instrucción. Era supervivencia. Mi percepción se disparó. No era una habilidad, era instinto puro. Los detalles que antes había pasado por alto ahora formaban un cuadro nítido y grotesco. Los moretones en los brazos de los niños, el modo en que algunas niñas mayores se cubrían instintivamente cuando la mujer se acercaba, la forma en que los más pequeños evitaban ciertas habitaciones como si fueran puertas al infierno. Y entonces lo entendí. Todo. Lo que Kazuo había intentado detener. Lo que la hija del jefe había sufrido. Lo que ocurría aquí, en este templo de hipocresía, donde los niños eran protegidos por una mujer que, mi mano fue a la katana. La empuñadura estaba caliente, vibrante, deseosa de cortar, de castigar, de hacer justicia. La mujer lo vio. Sus ojos se entrecerraron, evaluando el riesgo. Pero no huyó. No gritó. Simplemente me miró con una calma que era más aterradora que cualquier amenaza. ¿Va a hacerme algo, señor? Preguntó, y su voz ya no era un arrullo, sino un desafío. Porque si lo hace, ¿sabe qué pasará? Los niños se quedarán solos. Nadie vendrá a salvarlos. Nadie. Y si usted no está, bueno, siempre habrá otro orfanato, otros niños, otras manos dispuestas a pagar por, no la dejé terminar. Mi katana no se movió. Mis pies no avanzaron. Pero mi voz, cuando hablé, cortó el aire como el filo de mi espada. Señora, dije, y cada palabra era un bloque de hielo. Escúcheme bien. Porque no voy a repetirlo. Ella me miró, su sonrisa vacilando por primera vez. Usted va a salir de este edificio. Va a ir a una posada, o a su dormitorio, o al infierno del que salió. Y va a rezar. Va a rezar a cualquier dios que todavía la soporte para que yo no vuelva a verla. Porque si vuelvo a poner un pie en este edificio y usted sigue aquí, si uno solo de estos niños tiene una marca nueva, si uno solo me mira con un miedo que yo no le haya causado, hice una pausa. Mi mano se tensó en la empuñadura. Usted será la siguiente en ir al basurero. Y no será rápida. No será limpia. Y nadie, absolutamente nadie en este pueblo, preguntará por usted. ¿Me explico? El silencio fue su respuesta. Un silencio denso, aterrado, que llenó la habitación como agua inundando un barco que se hunde. La mujer asintió. Una vez. 2 veces. Luego, sin decir palabra, se escabulló por una puerta trasera y desapareció. Los niños me miraron. Algunos con esperanza. Otros con miedo. La mayoría con esa mezcla confusa de quien ha visto demasiados salvadores llegar y marcharse, dejando siempre las cosas peor. Mi nombre es Ganju Yukimura, dije, mi voz recuperando su tono normal, el que uso cuando no estoy amenazando a nadie. Soy un guerrero. Alguien con honor y principios. No soy un héroe, los miré a todos, uno por uno. Pero tampoco soy alguien que les haga daño. El silencio se prolongó. Y entonces, de entre las sombras, una figura se separó del grupo y caminó hacia mí. Era el niño del parche. El de la calle. El que me había susurrado lárgate de aquí antes de que todo empezara. Ahora estaba frente a mí, su único ojo fijo en el mío, su mandíbula apretada con una determinación que no pertenecía a un niño de su edad. ¿Vas a quedarte? Preguntó. Su voz era áspera, como la de quien ha gritado demasiado o llorado en silencio. Tengo una misión, respondí. Pero sí. Por ahora, me quedo. ¿Y después? Después, tendré que irme. Asintió. Como si ya lo supiera. Como si hubiera oído esa respuesta demasiadas veces. Soy Ren, dijo, y extendió una mano pequeña y sucia. La tomé. Su agarre era firme, sorprendentemente fuerte para un niño tan pequeño. Bienvenido, Ganju Yukimura, dijo, y en su voz no había esperanza infantil, sino la aceptación estoica de un soldado veterano. Espero que digas la verdad. Esa noche, cuando los demás niños se durmieron, algunos en futones, otros en el suelo, todos acurrucados juntos por instinto de supervivencia, yo me quedé despierto, velando. No podía hacer otra cosa. 3 días en ese orfanato de pesadilla, convirtiéndolo en algo que no era un hogar, eso sería una mentira demasiado grande, pero sí un refugio.
Un lugar donde, al menos, los niños sabían que esa noche no pasarían cosas malas. No fui un héroe cálido. No soy bueno con los abrazos, ni con las palabras bonitas, ni con ese tipo de consuelo que los niños necesitan. Pero fui constante. Fui, por primera vez en sus vidas, un adulto, o el remedio de uno, que no cambiaba según el humor, que no prometía cosas que no podía cumplir, que no los tocaba con segundas intenciones. Les enseñé cosas prácticas. Cosas que podrían salvarles la vida cuando yo me fuera. A Ren, el líder natural, le mostré cómo afilar un palo hasta convertirlo en una estaca. Cómo encontrar el ángulo justo, la madera más dura, el movimiento que convierte un trozo de rama en un arma. No para atacar, le expliqué, sosteniendo el palo afilado entre nosotros. Para disuadir. Para que sepan que no eres presa fácil. Para ganar tiempo y escapar. Él asintió, su único ojo fijo en mis manos, absorbiendo cada detalle como si su vida dependiera de ello. Porque probablemente así era. A Hiroshi, el tímido, le enseñé a leer señales de peligro en los adultos. Las microexpresiones, los gestos inconscientes, la forma en que la mirada se desvía cuando planean algo malo. No habló mucho, pero cuando sus ojos se encontraban con los míos, había algo nuevo en ellos. No esperanza, sino conciencia. Saburo, el más inquieto, aprendió a controlar su respiración. Para calmarse cuando el miedo lo paralizaba. Hanako, la más pequeña, la única que aún conservaba esa chispa de inocencia que los demás habían perdido, se pegaba a mí como una garrapata cada vez que podía. No le enseñé nada. Solo la dejaba estar. A veces, cuando creía que no miraba, la veía sonreír. Por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Y luego estaban los otros. Ana, la mayor, la que no hablaba. 12 años, pero con ojos de anciana. Vacíos. Muertos. Se ocupaba de los más pequeños con una eficiencia mecánica que me lava el alma. Los limpiaba, los alimentaba, los acostaba, todo en silencio, todo sin una palabra, todo sin una emoción. Intenté hablar con ella varias veces o hacer su trabajo. Cada vez, me miraba con esos ojos que no veían nada, y luego volvía a su trabajo, como si yo no existiera. Como si ya hubiera aprendido que los adultos que se interesan por ella siempre se van, o siempre quieren algo, o siempre terminan haciéndole daño. Hasta que una noche, mientras los demás dormían, la encontré en el patio trasero, mirando las estrellas. Me senté a su lado, sin decir nada. Compartimos el silencio durante una hora. Hasta que lo rompí. Muchos dicen que los que perdemos, se convierten en estrellas a quien perdiste. Y al final, cuando me levanté para volver adentro, susurró algo tan bajo que casi no lo oí. Mi hermana, se llamaba Sakura. No dijo más. No hizo falta. Haru, el que siempre reía sin motivo, como si el mundo fuera un chiste que solo él entendía. Pero cuando creía que nadie miraba, su risa se cortaba y su rostro se contraía en una mueca de dolor que no sabía disimular. Kiku, la que cuidaba de los bebés, sí, había bebés en ese infierno, 2, de menos de un año, con una devoción casi religiosa. Como si mantenerlos vivos fuera su única razón para seguir existiendo. Ume, la que dibujaba en el suelo con palos, figuras de flores y pájaros que luego el viento borraba. Nunca me mostró sus dibujos, pero yo los vi. Eran hermosos. Ichiro y Hir, gemelos, inseparables, que hablaban en un lenguaje propio que solo ellos entendían. Se turnaban para dormir, uno siempre despierto vigilando al otro. Habían aprendido que la confianza era un lujo que no podían permitirse, excepto entre ellos. Isamu, el más grande después de Ana, 14 años, con músculos que empezaban a formarse y una rabia que apenas podía contener. Me miraba con desafío constante, esperando que yo fuera como los otros, esperando una excusa para pelear. Nunca se la di. Y eso, creo, lo desconcertaba más que cualquier golpe. Y Ren. Siempre Ren. El que entendía sin que le explicaran. El que sabía que yo no me quedaría, y aún así pasaba las noches conmigo, mirando el cielo, sin pedir nada, sin esperar nada. La segunda noche, mientras las estrellas brillaban sobre nosotros con esa indiferencia cruel de los astros, Ren rompió el silencio. ¿Por qué haces esto? Preguntó, su voz apenas un susurro. No eres de aquí. No nos debes nada. Este lugar es malvado. Las personas son malvadas, violentas. Lo miré. Su perfil recortado contra la luna, el parche cubriendo lo que algún día fue un ojo, la mandíbula apretada con esa determinación que no debería tener un niño. Hay muchas preguntas que hay que hacerse antes de determinar si algo es bueno o malo, dije, eligiendo mis palabras con cuidado. Este pueblo no es malo porque haya violencia. La violencia existe en todas partes.
Este pueblo es malo porque usan la violencia contra inocentes. Contra ustedes. Ren no respondió. Solo siguió mirando el cielo. ¿Y nosotros? Preguntó al cabo de un rato. Los que sobrevivimos. ¿Somos malos también? Porque a veces pienso cosas. Cosas malas. Cosas que quiero hacerles a ellos cuando sea grande. Su voz tembló al final. No de miedo. De rabia. La maldad no es algo natural, dije. Tampoco la bondad. Son decisiones. Decisiones que hay que tomar. Procura siempre elegir lo que tú consideres correcto. Y aférrate a ello. Me giré hacia él, sosteniendo su mirada con la mía. Y por más que te digan que te muevas, por más que el mundo entero te empuje a rendirte, tú párate recto y di, muévete tú. Ren me miró largamente. Luego, una sonrisa pequeña, frágil, asomó en sus labios. Muévete tú, repitió, como si probara las palabras. Asentí. Eso es. La tercera noche, la última, Ana se sentó a mi lado sin que la llamara. No dijo nada. Solo se sentó, y por primera vez, sus ojos no estaban completamente vacíos. Había algo. Una chispa diminuta, casi imperceptible, pero real. Sakura, dijo de repente. Mi hermana. Tenía 6 años. Esperé. No interrumpí. Cuando se enfermó, fui a la encargada. Le rogué que la dejara llevarla al médico. Dijo que sí. Dijo que sí, si yo trabajaba el doble esa semana. Su voz era plana. Monótona. Como si hablara de otra persona. Trabajé. Día y noche. Limpié, lavé, hice todo lo que me pidieron. Cuando volví con el médico, ya era tarde. Se la habían llevado al bosque. Dijeron que ya no servía para trabajar. Que fue por su bien. Que ya no sufriría. El silencio se alargó. No lloré, dijo al final. Desde entonces, no he llorado. La miré. Sus ojos seguían fijos en el horizonte, pero ahora, en las comisuras, algo brillaba. Algo que no eran lágrimas. Algo más profundo. Llora, dije. Es humano. Y tú, Ana, sigues siendo humana. Por más que intenten convertirte en otra cosa. Ella no respondió. Pero cuando me levanté para irme, su mano pequeña y fría se aferró a mi manga por un instante. Luego, me soltó y desapareció en la oscuridad del orfanato. Al amanecer del cuarto día, los reuní a todos en el patio. El sol, por primera vez en días, calentaba un poco, aunque la sombra de la montaña seguía cubriendo medio pueblo. No les di un discurso. No soy bueno con eso. Simplemente los miré, uno por uno, grabando cada rostro en mi memoria. Tengo que irme, dije. Nadie lloró. Nadie protestó. Solo Ren asintió, lo sabían desde el principio. Pero antes de irme, continué, quiero que sepan una cosa. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asentaran. Cuando llegué aquí, pensé que este pueblo estaba podrido hasta los cimientos. Y en parte, tenía razón. Pero luego los vi a ustedes. Y entendí algo. Los miré a todos. Ana, con sus ojos un poco menos vacíos. Hanako, agarrada a la pierna de Ren. Hiroshi, Saburo, Haru, Kiku, Ume, Ichir, Hir, y Samu. Y Ren, siempre Ren, al frente, protegiendo a los demás incluso ahora. Ustedes son la excepción. La excepción que prueba la regla de que no todo está perdido. De que aquí, en este pantano de mierda, hay algo que vale la pena salvar. Me arrodillé frente a ellos, poniéndome a su altura. No sé cuándo volveré. No sé si podré volver. Pero quiero que recuerden esto. No están solos. No están olvidados. Y si alguien vuelve a intentar hacerles daño, si alguien vuelve a tratarlos como basura, saqué mi daga, la pequeña, la que usaba para tareas menores, y la clavé en el suelo frente a Ren. Esto es para ustedes. Aprendan a usarla. Y recuerden lo que les enseñé. Afilen un palo, lean las miradas, controlen la respiración. Y sobrevivan. Sobrevivan hasta que yo, o alguien como yo, pueda volver. Ren tomó la daga con manos temblorosas. La sostuvo como si fuera el objeto más valioso del mundo. ¿Volverás? Preguntó, y por primera vez, su voz sonó a lo que era, la de un niño asustado. No mentiría. No podía. Lo intentaré. Fue suficiente. Me levanté, ajusté mi katana en la cintura, y caminé hacia la puerta. Sentía sus miradas en mi espalda, 12 pares de ojos infantiles clavados en mí como si yo fuera su única esperanza. Antes de cruzar el umbral, me detuve. Sin volverme, dije. Ren. ¿Sí? Cuida de ellos. Todos. Especialmente de Hanako. Y de Ana.
Ana necesita que alguien le recuerde que todavía puede llorar. Un silencio. Luego, su voz firme. Lo haré. Salí. El sol de la mañana me cegó por un instante. Cuando mis ojos se ajustaron, el orfanato ya estaba detrás de mí, y delante solo tenía las calles vacías de Kurogawa, esperándome con sus secretos podridos y su demonio oculto. No los amaba. No era un héroe que se encariña instantáneamente con los niños que rescata. Pero lo que sentía por ellos era algo más profundo. Un sentido de responsabilidad feroz, inquebrantable. Eran la prueba viviente de que en este pantano había algo que valía la pena salvar. Mi brújula moral en medio del horror. Y mientras caminaba hacia la fábrica Kirchner, hacia el corazón de la oscuridad de Kurogawa, supe que no luchaba solo por cumplir mi misión. Luchaba por ellos. Por Ana, por Ren, por Hanako y todos los demás. Porque si no lo hacía yo, ¿quién lo haría? Busqué todo el día. La fábrica Kirchner primero, con sus chimeneas humeantes y sus muros de ladrillo que parecían tragarse la luz. Recorrí cada sala, cada almacén, cada rincón donde pudiera esconderse un demonio. Los trabajadores me miraban con recelo, pero nadie me detuvo. Nadie preguntó. En este pueblo, nadie preguntaba nada. Nada. Luego el bosque. Horas caminando entre árboles retorcidos, siguiendo rastros que se desvanecían, escuchando el crujir de ramas que no eran más que ciervos o zorros. Mi percepción extrasensorial, siempre tan fiable, no encontraba nada. Solo ese vacío que había sentido desde el principio, ese hueco en el tejido del mundo que marcaba la presencia del demonio pero no su ubicación. El río. Las casas abandonadas. Los callejones. Cada lugar donde las desapariciones habían sido más frecuentes. Nada. 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 Incluso fui a amenazar al alcalde. Lo encontré en su oficina, detrás de un escritorio de caoba que valía más que todo el orfanato junto. Cuando entré, ni siquiera levantó la vista. ¿De verdad creíste que yo controlaba a esa bestia? Preguntó, y en su voz no había miedo, solo un cansancio profundo. Trató de matarme más veces de las que puedo contar. Pero era útil. Algo que se deshace de la basura. Lo miré a los ojos. Busqué mentira, engaño, algo. Solo encontré verdad. Una verdad podrida, pero verdad al fin. ¿Dónde está? Pregunté. Si lo supiera, llevaría años muerto, respondió, y volvió a sus papeles. Salí sin decir nada. No valía la pena. El sol comenzaba a ocultarse cuando un sonido atravesó la penumbra. Un llanto. No era un llanto cualquiera. Era el llanto de un niño. Agudo, desgarrador, lleno de un dolor que no pertenecía a este mundo. Provenía del orfanato. Corrí. Mis pies apenas tocaban el suelo. Las calles pasaron como un borrón. El viento silbaba en mis oídos. Y el llanto, ese maldito llanto, no cesaba. Llegué. El llanto había cesado. La puerta estaba abierta. No rota, no forzada. Simplemente abierta, como una boca que esperaba tragarse a quien entrara. El olor me golpeó primero. Sangre. Muerte. Ese olor dulzón y metálico que conocía demasiado bien, pero que nunca me había afectado así. Entré. Y el mundo se detuvo. Estaban por todas partes. Cuerpos pequeños, frágiles, esparcidos por el suelo como muñecos rotos. La luz de la luna, filtrándose por las ventanas sucias, los bañaba en una palidez espectral. Hanako. La más pequeña. La única que aún sonreía. Estaba en un rincón, acurrucada como si hubiera intentado esconderse. Sus ojos abiertos miraban nada. Ichiro. El tímido. A su lado, como si hubiera intentado protegerlo, Hiro. Los dos juntos, incluso en la muerte. Aru. Su boca, siempre dispuesta a reír, ahora abierta en un silencio eterno. Kiku. Abrazada a los bebés. Los tres, un nudo de brazos y piernas diminutas que ya no se moverían jamás. Une. Sus dibujos esparcidos a su alrededor, flores y pájaros manchados de rojo. Isamu. El que siempre estaba listo para pelear. Ya no pelearía más. Y Ana. Ana estaba en el centro de la habitación, como si hubiera sido el objetivo. Su cuerpo, el que tanto había trabajado, el que nunca había llorado, yacía inmóvil. Sus ojos, esos ojos vacíos que tanto me habían perturbado, ahora miraban el techo sin ver nada. Pero en sus labios, por primera vez, había una expresión. Una sonrisa. Pequeña, apenas esbozada. Como si, al final, hubiera encontrado algo que llevaba mucho tiempo buscando. Algo dentro de mí se rompió. No fue un crujido. No fue un estallido. Fue un silencio.
Un silencio tan profundo, tan absoluto, que el mundo entero pareció contener el aliento. Caminé entre los cuerpos. Mis pasos eran lentos, medidos, precisos. Me arrodillé junto a Hanako primero. Cerré sus ojos con mis dedos, con una suavidad que no sabía que poseía. Luego Hiroshi y Saburo. Luego Haru. Luego Kiku y los bebés. Luego Ume. Luego Ichiri y Hir. Luego Isamu. Luego Ana. Cuando cerré sus ojos, mi mano tembló. Solo un poco. Pero tembló. El silencio era absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a romperlo. Y entonces, lo oí. Un sollozo. Ahogado, apenas audible. Provenía de detrás del gran mueble que había en la esquina. Me acerqué. Destrocé el mueble de un solo golpe, la madera astillándose como si fuera papel. Y allí estaba Ren. Acunado sobre sí mismo, las rodillas pegadas al pecho, las manos cubriéndose la cabeza. Temblaba como una hoja en la tormenta. Pero estaba vivo. El único. Ren, susurré. Levantó la cabeza. Su único ojo, el que no cubría el parche, me miró. Y en esa mirada vi todo el horror que un niño no debería ver nunca. Vio a sus amigos. Vio a su familia. Vio la muerte. Se abalanzó sobre mí. Sus pequeños puños golpearon mi pecho, mis hombros, mi cara, con una furia que no sabía que podía albergar un cuerpo tan pequeño. ¿Por qué? Gritó, su voz rompiéndose. ¿Por qué te fuiste? Golpe tras golpe, sus fuerzas menguaban, pero su rabia no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no me preguntaba a mí. Le preguntaba al mundo. A la vida. A ese destino cruel que le había arrebatado todo una vez más. ¿Por qué ellos? ¿Por qué yo? ¿Por qué no me llevaron a mí también? ¿Por qué tuve que esconderme? ¿Por qué te hice caso? ¿Por qué? Su voz se quebró en un sollozo y se derrumbó contra mí, su cuerpo pequeño sacudido por un llanto que parecía no tener fin. No dije nada. No había palabras. Solo lo sostuve, dejando que se desahogara, que vaciara todo ese veneno que de otro modo lo habría consumido por dentro. Pasaron minutos. O quizá horas. El tiempo no existía en ese lugar de muerte. Cuando sus sollozos se calmaron lo suficiente como para hablar, susurré. ¿Dónde? Ren se apartó ligeramente, su rostro una máscara de lágrimas y mocos. Levantó un brazo tembloroso y señaló hacia la ventana. Hacia el bosque. Algo dentro de mí se encendió. No era la ira fría de la batalla, esa que controlaba y canalizaba con precisión quirúrgica. Esto era diferente. Esto era un odio visceral, animal, irracional. Un fuego que no pensaba, que no calculaba, que solo quería quemar. Sentí mis marcas demoníacas activarse como nunca antes. La piel de mis brazos ardía con los patrones púrpura, más brillantes, más extensos que en ninguna otra ocasión. Mis colmillos se alargaron, perforando mis encías con un dolor que apenas registré. Mis ojos, supe que mis ojos habían cambiado, que la rasgadura vertical que aparecía en momentos de máxima tensión ahora era permanente, que mi mirada era la de un depredador, no la de un hombre. Las heridas de los últimos días, el costado, los cortes, las magulladuras, se cerraron en segundos, la regeneración demoníaca acelerándose como nunca. No era Ganju Yukimura, Tsuguko del hielo, quien se levantó en ese orfanato. Era otra cosa. Salí disparado. El viento golpeó mi rostro como una bofetada, pero no sentí nada. Solo el bosque, cada vez más cerca, cada vez más oscuro. Tú mataste a unos niños que no tenían nada que ver. Grité, mi voz resonando entre los árboles. ¿Quién eres? Muéstrate, maldito cobarde. El bosque respondió con silencio. Y entonces, un impacto. No fue físico. Fue mental. Como si una mano gigante hubiera aplastado mi cerebro. Caí de rodillas, mis manos en la cabeza, el dolor blanco borrando todo pensamiento. Cuando abrí los ojos, ya no estaba en el bosque. Era un plano oscuro. Infinito. Vacío. Solo yo y él. ¿Crees que yo quería hacer eso? La voz llegó de todas partes, cargada de una rabia tan antigua como el pueblo mismo. ¿Crees que me dejaste opción? ¿Crees que ellos me dejaron opción? Luché por ponerme de pie, mi cabeza aún palpitando. Pero tenía que mostrarte, continuó la voz. Mostrarte que este pueblo nunca cambia. Que la esperanza solo es un vil engaño. Una chispa que se extingue ante la más mínima ventisca. Una pausa. Y luego, más baja, casi rota. Esos niños, no me los comí. No podía. Porque eran eso. Una chispa. Una chispa que yo tenía que preservar, para que no se extinguiera. Sus palabras no tenían sentido.
O lo tenían, pero en una lógica retorcida que no quería aceptar. ¿De qué mierda estás hablando? Grité. Esos chicos tenían una vida. Un futuro por delante. Un futuro de sufrimiento y agonía. Y eso te da derecho a ti de arrebatarles su derecho a vivirlo. ¿Quién te crees tú para tomar esa decisión? Sigues sin entender, murmuró el demonio, y en su voz había un cansancio milenario. Creo que tendré que mostrarte. Más. El segundo impacto fue peor. Sentí mi cuello crujir, mi columna a punto de romperse. Pero mi estado demoníaco sostuvo el golpe. Lo absorbió. Lo convirtió en combustible. Cuando me levanté, el plano oscuro había desaparecido. Estaba en Kurogawa. Pero no en el Kurogawa que conocía. Era 1606. Lo supe por las construcciones, por la ropa de la gente, por la ausencia de las farolas y los automóviles. Un pueblo más pequeño, más rústico, pero con la misma disposición, el mismo río, las mismas montañas al fondo. Y entonces lo vi. Un joven. 20 y tantos años. Vestía ropas que mezclaban lo japonés con influencias occidentales, un kimono sobre camisa europea, un sombrero de ala ancha en la mano. Caminaba entre la gente con una energía que contrastaba con la pasividad de los aldeanos, hablando, gesticulando, explicando. Supe que era él. El demonio. Antes de ser demonio. Vi cómo, durante lo que parecieron años comprimidos en minutos, usó su inteligencia y carisma para ganarse al pueblo. Cómo ganó las elecciones a alcalde. Cómo intentó cambiar las cosas, modernizar, reformar. Y vi cómo el pueblo lo aceptaba, a medias. Adoptaban sus ideas cuando les convenían, la ropa europea, las costumbres nuevas, pero rechazaban lo que no querían entender. Lo envenenaron lentamente, gota a gota, con la comida, con el agua, con pequeñas dosis que él nunca sospechó. Creía que era una enfermedad. Vi su deterioro. Su debilidad. Su desesperación. Y entonces, vi a Muzan. Apareció una noche, frente a su lecho de enfermo. No hubo lucha. No hubo resistencia. Muzan lo miró, y en uno de esos raros momentos que los demonios llamarían empatía, vio algo familiar. Un rey que no podía gobernar por su incapacidad física. Llegaron a un trato. Muzan lo convertiría en demonio para que pudiera seguir ayudando. A cambio, él le daría acceso al pueblo y sus alrededores para buscar algo. Una flor. El lirio de la araña azul. La transformación fue brutal. Perdió la memoria. Pero no perdió todo. Su bondad, ese impulso de ayudar, quedó atrapada en algún recoveco de su nueva naturaleza. Y cuando emergió, transformado, su apariencia me heló. Largos cabellos azules que caían como cascadas de luna. Ojos grandes y luminosos. Una presencia casi sagrada. Tú eras el espíritu, murmuré, las palabras escapándose sin control. El de largos cabellos celestes. El que trajo gracia al pueblo. La visión continuó. Lo vi, durante un siglo entero, absorber las emociones negativas del pueblo. Odio, ira, violencia, arrogancia. Las chupaba de ellos como una esponja, creyendo que si las eliminaba, el pueblo se volvería pacífico. Y durante un tiempo, funcionó. Él se sentía bien. Creía que estaba haciendo su deber. Pero siempre volvían. Las emociones regresaban, más fuertes, más poderosas. Y él seguía absorbiendo. Una y otra vez. Un ciclo sin fin. Hasta que un día visitó a una persona a la que había ayudado años atrás. Y descubrió que era un asesino. Y no solo eso, que lo había olvidado. Que todos lo habían olvidado. El Mesías, el Salvador, el Espíritu, no era más que un recuerdo borroso, una leyenda que nadie recordaba realmente. El shock fue devastador. Pasó un año. Y entonces llegó un hombre con una carreta. Un comerciante de pieles que predicaba el cristianismo. Y ese hombre, reformó a alguien. A un compañero de celda del demonio, encarcelado injustamente, que encontró en la religión una razón para vivir, para cambiar, para redimirse. Eso lo rompió. ¿Por qué a él? Gritó el demonio en la visión, su dolor atravesando los siglos. ¿Qué hizo él para poder redimir a la gente? Yo tuve que sufrir año tras año las desdichas de los mortales. ¿Acaso tenía que morir en un madero para que me recordaran? La visión se desvaneció. Estaba de vuelta en el plano oscuro, frente a él. Frente a lo que alguna vez fue ese espíritu de cabellos azules. No respetaste su decisión, dije. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. ¿Qué? ¿Que no respetaste su decisión, maldito estúpido? Grité, y mi voz fue un trueno que desestabilizó el plano. Ese hombre, el del madero, eligió su camino.
Eligió sufrir, eligió morir, eligió lo que fuera por lo que creía. Tú. Tú no respetaste la decisión de nadie. Te impusiste, absorbiste, creíste que podías salvarlos a la fuerza. Y cuando no funcionó, cuando viste que alguien más lograba lo que tú no pudiste, te volviste esto. El plano oscuro tembló. Se resquebrajó. Y de repente, estábamos en el bosque, frente a frente. Lo vi. Realmente lo vi. Era una perversión de lo que una vez fue. Sus cabellos, antes azules como el cielo, ahora eran grises, apagados, muertos. Sus ojos, antes luminosos, ahora eran dos pozos de oscuridad. Su cuerpo, antes casi sagrado, ahora era una parodia retorcida, cubierto de cicatrices y marcas que contaban la historia de un siglo de dolor mal canalizado. Y en su mirada, por un instante, vi algo que no esperaba. No era maldad. Era tristeza. Una tristeza tan profunda, tan antigua, que casi me hizo dudar. Casi. Mataste a unos niños, dije, y mi katana ya estaba en mi mano. A unos niños que no tenían nada que ver con tu dolor. Que no te habían hecho nada. Que solo querían sobrevivir. Yo no quería, cállate. La pelea fue brutal. No hubo técnica elegante, ni posturas refinadas, ni danza de hielo y agua. Hubo odio. Sangre. Golpes. Mordiscos. Patadas. Fue un matadero. Mis colmillos se hundieron en su carne. Mis garras, porque en mi estado demoníaco, mis uñas eran garras, desgarraron su piel una y otra vez. Su sangre, negra y espesa, manchó mi rostro, mi aori, el suelo del bosque. Él luchó también. Con desesperación, con rabia, con ese dolor acumulado durante siglos. Pero yo era más fuerte. Yo era más joven. Yo tenía algo que él había perdido hacía mucho tiempo. Una razón para seguir adelante. Cuando finalmente lo inmovilicé contra el suelo, su cuerpo destrozado, su respiración un estertor, me detuve un instante. Lo miré a los ojos. Esos ojos que alguna vez fueron luminosos. ¿Sabes? Dije, mi voz ronca, apenas reconocible. Si solo hubieras matado a esos bastardos, a los que se lo merecían, te habría dejado libre. Te habría archivado como pueblo sin presencia demoníaca con desapariciones por otras causas. Nadie habría preguntado. Nadie habría investigado. Hice una pausa. Mi katana se alzó. Pero decidiste enfocar tu violencia en los inocentes. Decidiste volverte una escoria. Y eso es imperdonable. No esperé su respuesta. No quería oírla. La katana cayó. Su cabeza rodó por el suelo del bosque, y su cuerpo comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en cenizas que el viento se llevó. No hubo palabras finales. No hubo redención. Solo silencio. Me quedé allí, de rodillas, cubierto de sangre que no era mía, jadeando, temblando. Mi estado demoníaco comenzó a retirarse, los colmillos acortándose, las marcas palideciendo, la regeneración deteniéndose. Pero no me importó. Solo pensaba en ellos. El sol estaba saliendo cuando volví al orfanato. No entré. No podía. En su lugar, me senté en los escalones de la entrada, la cabeza entre las manos, dejando que la luz del amanecer quemara lentamente la noche de horror. No sé cuánto tiempo pasó. El ruido de pasos me sacó de mi letargo. Ren estaba frente a mí. Sucio, ojeroso, pero vivo. Me miraba con esos ojos que ya habían visto demasiado. Quédate conmigo, dijo. Su voz era pequeña, pero firme. ¿Por qué no te puedes quedar? Si no te quedas, yo voy contigo. Lo miré. Realmente lo miré. Vi al niño que había sobrevivido porque siguió mis instrucciones. Al que se había escondido en el sótano mientras sus amigos morían. Al que había emergido de entre los muertos con los puños llenos de rabia y los ojos llenos de lágrimas. Ren, dije, y mi voz salió más suave de lo que esperaba. No. Tengo que irme. Mi camino es peligroso. Pero necesario. Tengo que evitar que otras personas mueran. ¿Estás seguro de que es por eso? La pregunta me golpeó como un puñetazo. Me quedé en silencio. No, admití al fin. No lo sé. Pero sabía una cosa. No podía dejarlo aquí. No después de todo. La posada de la cofradía estaba en las afueras del pueblo vecino, un edificio discreto con una placa casi invisible en la puerta. Toqué el código, 3 golpes, pausa, 2 golpes, y nos abrieron. El encargado era un hombre mayor, de mirada cansada pero amable. Le expliqué la situación en pocas palabras. Asintió sin hacer preguntas. En este oficio, uno aprendía a no hacer preguntas. Se llaman las golondrinas, dijo, refiriéndose a la red de posadas. Son de confianza.
Cuidarán de él. Me volví hacia Ren. Estaba de pie en el centro de la habitación, pequeño y perdido, pero con la mandíbula apretada, negándose a mostrar debilidad. Me arrodillé frente a él, poniéndome a su altura. Ellos son buenas personas, le expliqué. Cuidarán de ti. Mejor de lo que yo podría. ¿Mejor? Preguntó, y en su voz había un dejo de incredulidad. Nadie ha sido mejor que tú. Su honestidad me desarmó. Por un momento, no supe qué decir. Tienes que vivir, dije al final. Por Ana. Por Anako. Por todos ellos. Tienes que vivir y crecer y convertirte en alguien que pueda cambiar las cosas. ¿Me oyes? Asintió. Y cuando seas grande, continué, si aún quieres verme, busca de Ganju Yukimura. Pregunta por el pilar del hielo. Alguien sabrá dónde estoy. Pilar del hielo, repitió, como si grabara las palabras en su memoria. Me levanté. Caminé hacia la puerta. Me detuve en el umbral. Adiós, Ren. Adiós, Ganju. No miré atrás. No podía. Pero mientras caminaba calle abajo, hacia la siguiente misión, hacia el siguiente horror, sentí su mirada en mi espalda. Pequeña, frágil, pero inmensamente poderosa. Una chispa. Como las que él había querido extinguir. Pero esta, pensé, esta no se apagaría. Esta chispa sobreviviría. Fin del capítulo. Escena post-final. 7 días. Y 7 noches. Eso me había tomado Kurogawa. 7 días de buscar, de encontrar, de perder. 7 días de conocer a unos niños, de verlos vivir, de verlos morir. 7 días desde que entré en ese pueblo maldito hasta que salí, con las manos manchadas de sangre que no era mía y el peso de 12 almas diminutas aplastándome el pecho. Lo mismo que duraba la selección final. Caminaba hacia el este, hacia el siguiente punto en el mapa que Shizuka me había indicado. Mis pasos eran automáticos, mi mente en blanco, mi cuerpo funcionando por inercia mientras el paisaje cambiaba a mi alrededor sin que yo lo registrara. Bosques, arrozales, pequeñas aldeas, todo pasaba como un sueño del que no podía despertar. El sol estaba alto cuando escuché el graznido. Shizuka descendió en picado y se posó en mi hombro con una suavidad que contrastaba con la urgencia de su llegada. En su pico, 2 cartas. No una. 2. Han llegado, maestro, dijo, su voz clara pero extrañamente tensa. Los resultados de la selección. Mi corazón, ese músculo que creía haber aprendido a controlar, dio un vuelco. Tomé la primera carta. El sello era oficial, del cuerpo de cazadores de demonios. Papel de buena calidad, caligrafía impecable. La abrí con dedos que, para mi sorpresa, temblaban ligeramente. Selección final, resultados total de participantes. 58 supervivientes. 57 fallecidos. 58. 57. 1. No tuve que dudar mucho. No tuve que pensar. Algo dentro de mí, ese instinto que me había salvado la vida tantas veces, ya sabía. Ya lo sabía antes de abrir la segunda carta. La segunda carta no tenía sello oficial. Era papel más vasto, doblado con el cuidado de quien pone todo su corazón en cada pliegue. Reconocí la caligrafía al instante. La mano firme pero temblorosa de Sakonji Urokodaki. Ganju. No sé cómo escribir esto. No sé si hay una forma correcta de decir lo que tengo que decir. Pero tú mereces saber la verdad, y mereces saberla de mí. Sabito murió en la selección final. No fue un accidente. No fue un error. Fue una elección. Cuando el demonio más poderoso de la montaña acorraló a un grupo de aspirantes, cuando todos creían que morirían, Sabito se interpuso. Luchó solo para que los demás pudieran escapar. Hiyu intentó quedarse con él, pero Sabito lo golpeó y le ordenó que huyera. Le dijo que alguien tenía que vivir para cumplir su promesa. Sabito murió como vivió, con el puño en alto, la sonrisa en los labios y el corazón puesto en proteger a los demás. Hiyu sobrevivió. Está destrozado, pero vivo. No habla. Apenas come. Pero cuando lo hace, solo repite una cosa. Era mi turno de protegerlo. No sé qué hacer con esto, Ganju. No sé cómo ayudar a Hiyu. No sé cómo ayudarme a mí mismo. Solo sé que debías saberlo. Solo sé que Sabito habría querido que siguieras adelante. Que los dos siguieran adelante. Cuídate, muchacho. Y si puedes, cuando tengas tiempo, vuelve a casa. Urokodaki. La carta cayó al suelo. No recuerdo haberla soltado. No recuerdo haber movido los dedos. Pero de repente estaba allí, en el polvo del camino, y yo estaba de pie, mirando al horizonte sin ver nada. Sabito. Sabito había muerto. El torrente. El fuego.
El que siempre reía primero y peleaba más fuerte. El que me había desafiado en nuestro primer duelo con esa mezcla de orgullo y determinación que solo él podía tener. El que nos había hecho brindar con ese saque asqueroso en el claro, llamándonos hermanos. Sabito había muerto. Y yo no estaba allí. No pude protegerlo. No pude estar a su lado. No pude, mi mente se negaba a completar el pensamiento. Se aferraba a los recuerdos como un náufrago a una tabla. Su risa, su forma de caminar, la manera en que se plantaba frente a Urokodaki con el boken en alto, desafiante incluso en la derrota. Su abrazo antes de irnos. Su promesa de que nos volveríamos a ver cuando fuéramos pilares. Cuando seamos pilares, había dicho, con esa sonrisa suya, brindaremos otra vez. Con saque de verdad, no esa porquería que robé. No habría brindis. No habría cuando seamos pilares. No habría más hábito. El viento sopló, levantando polvo a mi alrededor. Shizuka, en mi hombro, permanecía en silencio, su pequeño cuerpo tembloroso contra mi cuello. Hacía frío, pero no lo sentía. Hiyu. Pensé en Hiyu. En sus ojos azules, siempre tan callados, siempre tan profundos. En cómo había mirado a Sabito durante todos esos meses, como si fuera su ancla, su brújula, su razón para seguir adelante. Y ahora, era mi turno de protegerlo. Las palabras de Hiyu resonaron en mi cabeza como un eco en un abismo. Era su turno. Y no pudo. Y ahora cargaría con eso para siempre. Como yo cargaba con mis tragedias, como ahora cargaría con Sabito. Mis rodillas doblaron. Caí de rodillas en medio del camino, el polvo manchando mi uniforme, mi aori blanco, mi máscara de kitsune que colgaba de mi cinto. No lloré. No podía. Las lágrimas no salían. Solo había un vacío. Un vacío tan grande, tan profundo, que amenazaba con tragarme entero. Sabito. Mi hermano. Había muerto.